Bueno, pues vamos a empezar con la charla, ¿vale? Como os comenté, vamos a tener ahora una charla. El ponente es José Luis Valenciano, que es arquitecto, y bueno, viene de la empresa Hispalit, de la Dirección Técnica de Hispalit, y bueno, vamos a hablar sobre sistemas constructivos con la cerámica y bueno, la parte de arquitectura, de sostenibilidad, de digitalización, de BIM, un poco ocurrir en muchas cosas. Vamos a intentar hacerlo ameno y pues bueno, por supuesto, cualquier cosa que yo cuente, que tengáis cualquier pregunta, cualquier duda, me interrumpís sobre la marcha, como si fuera una clase más, es decir, que no quiero aquí que esto no venga, os cuento un rollo y hasta me vaya coñazo, no se cuenta este hombre y ya, no, soy interactivo si queréis y llegadme, sin ningún problema. Bueno, voy a minimizar esto para que, no, al revés, así lo maximizo. No sé cómo hacer para que esto no se vea. Bueno, no sé si hay alguna opción para que no se vea. Para que no se vean los iconos. Sí, bueno, si se ve un poquito arriba tampoco pasa nada. Bueno, pues nada, lo dicho, empezamos. Bueno, pues, como ha dicho, de Hispalit. Hispalit es la Asociación de Fabricantes de Ladrillos y Tejas Reconocida a nivel nacional, es la asociación que engloba a la mayoría de fabricantes de productos cerámicos. Cuando hablo de productos cerámicos, me refiero a ladrillos, tejas, botellas, adoquines, tablero, bueno, martillas, bloques cerámicos. La martilla es una parte paralela a Hispalit, pero bueno, en esencia lo mismo. Y bueno, pues como digo, englobamos a la mayoría de los fabricantes, prácticamente pocos no están dentro de... Y bueno, pues claro, nuestro trabajo de asociación, para eso las empresas se asocian, es para, como dicen, las silencias, ¿no? Esto que dice así, un cursi, bueno, lo que se pone es para vender cuando más ladrillos mejor, evidentemente, para eso se asocian los empresarios, ¿no? Pero claro, vender ladrillos, vender tejas de nuevo en día no se hace, o la mejor forma de hacerlo, entendemos nosotros, es fomentando su uso y además apoyando la creación o desarrollo de nuevos sistemas constructivos y dando a los arquitectos herramientas y aplicaciones y documentos técnicos y todo tipo de apoyo técnico para que al final vosotros, los prescriptores del proyecto de las soluciones constructivas, elijáis las soluciones cerámicas, ¿no? Entonces, en eso es lo que consiste nuestra labor, ¿no? Entre otras cosas, el desarrollar soluciones constructivas y ayudaros como proyectistas. Bueno, y sin más, comenzamos. Voy a hablar en una primera parte de sostenibilidad, y luego pues una segunda parte de BIM, y luego pues os contaré sistemas constructivos que van a ser tres. Van a ser la cubierta microventilada, la fachada autoportante de ladrillo caravista y la fachada de termostato. Porque de hecho nos habéis pedido que, como estáis hablando del tema de la envolvente, ¿no? Me parece que me comentó Marina. Un estudio energético de edición y una propuesta de intervención muy interesante, pues mejorar energética sobre todo. Claro, entonces, esa es la idea, ¿no? Centrarnos en la envolvente. Hay otros sistemas cerámicos, que los que también hablamos a veces en estas conferencias. Yo creo que voy a apagar el móvil, que me acabo de acordar, no lo tengo sin. Como te llaman pertinentemente. Bueno, pues como decía, hay otros sistemas constructivos que forman parte del edificio, pero no la envolvente. Bueno, de eso no voy a hablar. Si os interesáis, pues en hispalit.es lo tenemos todo. Bueno, pues vamos a la sostenibilidad. ¿Tenemos un sistema para pasarlo de pie o si no lo hago aquí en el cursor? No pasa nada. Vale, pues no te preocupes, lo giras un poquito. Bueno, y si no, mientras tanto, bueno, me voy apoyando con el cursor. Vale. Bueno, voy a quitar entonces aquí para que podáis. Me voy a bajar. Antes de nada, pues, bueno, comentaba el sistema de la eficiencia energética, ¿no? Pues ya sabéis, estáis no sé si no está muy bien, claro, estamos en la parte de más de eso. Ya lo tenéis terminado, ya falta lo que se define carga aquí en época carga. Bueno, esos arquitectos falta de para bueno, pues cuando salgáis a la calle y tengáis que ejercer la
profesión, pero que sea en breve, pues este es un poco el marco normativo en el que lo vais a encontrar, ¿no? Un código técnico que ya habéis empezado la escuela, lo conoceréis como la Biblia casi, porque mucho que adaptar de cuando salí de la escuela, porque en el año 2006, lo tenéis desde que habéis empezado a estudiar. Bueno, pues el código técnico está en constante evolución y el DBAC concretamente está a punto de salir un nuevo. Estamos utilizando con el año 2013, que fue una evolución del código técnico del 2006 y ahora sale el 2018, que es una evolución a más restrictivo, es decir, cuanto más vamos avanzando, pues el DBAC va a volver más restrictivo, ¿no? Entonces, ahora, bueno, pues las líneas un poco generales en las que va este nuevo DBAC del 2018 es buscar que la envolvente del edificio sea lo más efectivamente pues que tenga un arreglamiento lo más continuo posible, significa que no aparezcan corrientes, que no aparezcan fuentes térmicos, algo que toca ahora, que no aparezcan fuentes térmicos. También se busca pues, cuidar el calor solar, la permeabilidad de la, que no haya permeabilidad, porque hay que decir, por lo que no quiere, que por de calor. Si me tiro por otras zonas en las que no me interesa, pues será un año calefactado que quiere, por lo tanto, pues sí, todo eso lo valora el código técnico, y además, pues ahora el uso de estrategias donde el uso de energía renovable y el uso de estrategias de tratamiento de equilibrado, es decir, nada me sirve sacar un 10 en 2 años y se te pasa con 0. Base media, tengo que ahorrar los dos. Si yo uso, porque yo uso energías renovables o fuentes fundamentales, eso no quita para que tenga que tener cuidado de la movimiento que sea eficiente y produzca un herramienta continuo bueno. Es un equilibrio que se busca. Y aparte tenemos otras estándares que son la normativa de cumplimiento, como si no es el coste técnico, pero bueno, son estándares de calidad, Passive Power. ¿Lo tenéis? Pues hay tres estándares, entre los Passive Power digamos 3 niveles de cumplimiento. El nivel de cumplimiento, o sea, es una exigencia difícil de cumplir, no es fácil que sale, no cumple, no se explica. Pero bueno, no está mal tenerlos como referencia, porque al fin y al cabo, si aspiras a eso, a lo mejor no puedo tener bien, bueno, en el camino no son muchas cosas bien que te van posibilitados como un buen edificio. Habla de lo mismo, ¿no? La corriente térmica constante, continua, sin interrupciones, sin modos térmicos, de una permeabilidad al aire mínima, que no haya una permeabilidad inicial, por tanto, la cantidad de la corriente, y, bueno, pues ausencia de puentes térmicos, ventanas y puertas de otras prestaciones, y ventilación controlada, por ejemplo, los aparatos que el aire que sale calefactado, desde el calor al que entra el líquido del exterior, y ese calor que ya teníamos no lo perdemos, por tanto ahorramos energía, ahora tenemos que volver a calefactar ese nuevo aire. Y como decía, pues el espaldillo que tratamos de ser de estos nuevos cambios normativos, los que están surgiendo, pues adaptar las condiciones y proponer al mercado soluciones. Al mercado, en este caso, a vosotros, que vais a decidir de qué material y con qué sistema hacemos la fachada. Bueno, lo que se refiere a sostenibilidad, poco voy a contar porque voy a ofrecer un vídeo de 5 minutos, muy rápido, fácil de ver, y luego ya sigo por la parte de simplemente comentar cómo funcionan las antes del vídeo. Voy a poner la arcilla, o sea, los productos cerámicos, arcilla, agua, fuego y arcilla, más natural no puede ser. Además, los fabricantes hacen extracción responsable de las canteras, los procesos industriales de la fabricación de esos materiales pues son cadenas eficientes, por ejemplo, teniendo cuidado de tener la fabricación de las canteras, por un tema de coste económico, porque reduces el número de emisiones de CO, tener los camiones un poco de distancia que recorrer, ¿no? Los procesos industrializados cada vez están más tecnologizados, son más eficientes, además se reduce la emisión de gases de efecto invernadero, y además la energía, es decir, el calor que generamos en la propia gestión de la oficina se recupera para caderos o para generar energía eléctrica sin tener la generación. En fin, de todo esto va a hablar el vídeo, nos va a dar 10 razones por las cuales podemos decir que la cerámica es sostenible y
pues dos buenos ejemplos de sostenibilidad. Una, como recuperación del patrimonio histórico arquitectónico, que es la Universidad Pontificia de Comillas, de Cantabria, o obras contemporáneas y además adaptadas, como en este caso, a Basic Code. Digamos que desde las dos vertientes se puede ver, porque tan sostenible es hacer edificios eficientes energéticamente como poder sostener el patrimonio arquitectónico que tenemos, que hay que mantenerlo. Bien, y también va a hablar de las DAP, pero bueno, eso lo pongo en el vídeo y así no, si no, al final os voy a contar yo lo que dice el vídeo y para eso. Vale. Tengo aquí preparado. ¿Sí? Ah, que no se ve. ¿Y por qué no se ve? ¿Perdón? Sí. ¿Y cómo lo hago? ¿Con F5, F qué? Bueno, que venga algún voluntario, lo haga porque vamos a tardar menos. Sí, sí, no hace falta ahí.
me dicen que me levante menos, porque si no, en la conferencia, como está siendo transmitida esta videoconferencia, me oyen regular. Así que me quedaré por aquí. Bueno, pues, a ver. A ver, que no veo el cursor. Ahí va, he cerrado lo que no quería, me cachis. Bueno, que estoy yo un poco... Tú soy, sí, pero que lo he cerrado sin querer. No pasa nada, lo abrimos esto rápido. Vale, pues venga. Bien. Sí. Totalmente. Materiales cerámicos, materiales que se mantienen y perduran en unas condiciones Sí. mucho más favorables sobre todo de Totalmente. Yo siempre digo, un poco como crítica, pero bueno, es que es una realidad total, ¿no? Cuando te coges Croquis, por ejemplo, revista de referencia de todos los estudiantes de arquitectura, cogemos y devoramos como si fuera la Biblia, porque está todo lo último y bueno, cuando de vez en cuando sacan monográfico de fulanito, menganito, entonces hacen una recopilación de los últimos 15, 20 años, siempre ponen las obras del día siguiente al que se hizo el edificio. Claro, cuando son edificios hechos con materiales novedosos, sistemas constructivos muy vanguardistas del momento, está muy bien, pero luego a lo mejor en muchos casos de esos edificios y da pena verlos. Yo voy a poner ejemplos aquí a mansalva, que no lo voy a hacer, evidentemente, pero en Madrid hay muchísimos ejemplos de arquitectos de renombre, conocidos y, bueno, pues gente de prestigio que, oye, está bien innovar y tal, pero que esos edificios luego, pues hombre, el mantenimiento con unos materiales, por ejemplo, celosías de chapa y cosas de esas que luego es una pena verlas, pero una pena. Bueno, aquí claro, en Alicante, como estoy cerca del mar, pues todavía sería más delito, pero en Madrid hay poca humedad, las narices, ahí se oxida. Y claro, pone tú a contarle al propietario de la vivienda del tercero que tiene que asumir con naturalidad que le caiga el chorro de óxido de la del cuarto cuando llueve y le mancha el suelo de la terraza, el balcón, pero es que, bueno, pues ese tipo de cosas, el envejecimiento hay que tener mucho cuidado. La pátina que te da el ladrillo, por ejemplo, la teja, no te la da ningún material, o sea, embellece. Y de hecho no te lo da la piedra. La piedra, por ejemplo, es un material que sí, es muy robusto y dura muchos años, pero se ensucia con la contaminación y se pone fea. No tiene más que ir, bueno, en el norte de España aquí hay un montón de piedra, en Galicia y tal. De hecho, eso lo decía Siza el otro día. Le entregamos a Hispalit el ladrillo de oro como homenaje y como reconocimiento a su labor profesional excelente y excelsa, ¿no? Álvaro Siza es uno de los dioses de la arquitectura contemporánea y ha ganado, bien ganado a pulso. Pues hablaba de eso, por ejemplo, la piedra. Hay un edificio de Santiago de Compostela de Siza, una biblioteca preciosa. Y yo me acuerdo que visité cuando era niño, cuando tenía 15 años, me acuerdo, no, 15 no, 17. Me acuerdo perfectamente un viaje que hicimos a Santiago, era el Sacobeo 93, y tenía yo, por eso, 17 años, debía tener yo, estaba en COU por esa época. Y me acuerdo haber visto ese edificio, yo todavía no sabía que iba a ser arquitecto algún día, pero me gustó el edificio, me pareció chulísimo. Claro, estaba recién acabado. Fui hace un año a Santiago por una conferencia que tenía que dar allí, y estaba el pobre edificio que había envejecido, o sea, espacialmente, igual de medio, se lo voy a cambiar, pero la fachada se había ensuciado mucho por el paso del tiempo y no estaba bonita. Claro, ahí no es culpa del arquitecto, evidentemente, sino que había que haber seguramente, pues, gastas un dinero en mantenerlo, en limpiarlo. Eso en el ladrillo no lo tienes, en una teja, en fin, ese envejecimiento es bello, es bonito, esa pátina, no es lo que la gente, eso está envejecido, no, es pátina. La pátina es una parte, como ya sabéis, que le da, yo creo que aporta valor al edificio. Bueno, pues nada, muy buen ese apunte porque es totalmente cierto. Bueno, tema de digitalización. Bueno, de BIM seguramente sabéis mucho más que yo, porque vosotros sois la generación BIM, yo soy de la del CAD, pero yo cuando empecé a estudiar la carrera es cuando todavía, yo en primero y segundo de carrera, yo fui de los primeros de mis amigos de la escuela, yo fui de los primeros, por no decir el primero, que aprendí a manejar AutoCAD, porque bueno, de primero a segundo de carrera me metí en un curso del Colegio de Arquitectos de Madrid, la Fundación Cultural, y me metí ahí un verano y aprendí a manejar AutoCAD, y cuando llegué en segundo de carrera, yo creo que era el único de los pocos que sabía, y era como, pues así, ¿no? Y 3D y tal. Y ahora, fíjate, el CAD se ha quedado como una herramienta, digamos, que sigue siendo útil, evidentemente, y va a seguir siéndolo, pero ahora lo que
lo que está emergiendo es la forma de trabajo en BIM, ¿no? Revit, Archicad. Entonces, bueno, pues ya digo que de eso sabréis vosotros seguro mucho más que yo. Aunque yo reconozco que me tengo que poner al día porque los tiempos obligan. Entonces, bueno, pues en ese sentido, Hispalit pues, ha publicado una biblioteca de detalles de objetos BIM, perdón, que son 172 objetos BIM o sistemas constructivos englobados en 97 fachadas, 26 medianerías, 16 particiones verticales, 6 forjados, 25 tipos de cubiertas y 2 de adoquines. Es decir, objetos BIM, puedes tú insertar en tu modelo BIM con todo lo que ello conlleva de información. Ya sabes que Building Information Modeling no solo es el modelo 3D para luego enseñarle al profesor o al futuro cliente cómo queda su edificio desde dentro, desde fuera, en fin, iluminación tal y ganarte al cliente, sino también toda la información que está contenida dentro de ese objeto que te sirve pues para coordinar tu proyecto con los calculistas de estructuras si es que lo externalizas, o el ingeniero que te haga las instalaciones si es que lo externalizas, no lo haces tú. Pero bueno, en definitiva es una forma de agrupar diferentes equipos, ¿no? Proyectos con diferentes equipos trabajando a la vez. Y además de los objetos BIM de los sistemas, tenemos objetos BIM 33 concretamente de los materiales, es decir, la teja por separado, la piel de exterior de cada vista, en fin, para que si queréis en un momento dado usar un objeto BIM y sustituir, que no sea Hispalit, y sustituir el ladrillo por el nuestro genérico, pues podéis hacerlo. O bueno, crear vosotros, y si vosotros los que sustituyáis la parte que os interese, también podéis hacerlo. Todo esto está colgado en la página de BIMobject, que como bien sabéis es gratuita. Os registráis y os bajáis el objeto, no para nosotros, que pagamos por estar ahí alojados, pero sí para el usuario. Y bueno, también a través de hispalit.es os metéis y podéis llegar a BIMobject y os redirecciona. Por cierto, no lo he dicho porque cuando hemos empezado estábamos ahí colocando, pues yo la documentación. Ahí tenéis una cantidad ingente de documentación en la mesa. Por supuesto, está para que la cojáis. Y si queréis coger alguno de vosotros, alguno más para algún compañero que se haya despistado, no haya podido venir, lo que sea, pues lo podéis coger. Están ahí para vosotros. Se van a quedar ahí y yo las dejo ahí, no me las voy a llevar. Las donamos para que la escuela haga el mejor uso que pueda de ello. Bien, es información relativa a todo lo que voy a contar de sistemas constructivos. Es información técnica. Esto me parece importante decirlo. Hola. Porque no son catálogos comerciales, no es que no pasa nada porque lo fueran, pero quiere decir que no son catálogos comerciales de un producto en concreto, de una marca, sino es documentación técnica de ayuda al proyectista. Es lo que decía antes, ¿no? Desde Hispalit tratamos de daros herramientas y ayudaros a que luego pues, proyectéis con sistemas cerámicos. Entonces, pues habla del sistema constructivo de fachada microventilada, de fachada autoportante, habla de termoarcilla, en fin, de tablero cerámico, que aunque no voy a hablar aquí, también hay un manual de uso y ejecución y diseño de diseño y ejecución de cubiertas con tablero cerámico. El tablero cerámico, estos bardos que por ejemplo tienen 1 metro, que se colocan sobre tabiques palomeros o sobre vigas para luego colocar una teja que, pues todo eso lo tenéis ahí y para vosotros. Bueno, y además de objetos BIM, hemos hecho el edificio BIM. No nos hemos conformado solo con tener el objeto BIM, sino hemos creado una especie como de edificio laboratorio, ¿no? Por así decirlo. Es un edificio en el cual pues hemos tratado de integrar una gran cantidad de objetos BIM, no todos, no los 172, pero sí una gran cantidad de los objetos BIM que están colgados en BIM. De tal manera que se pueda ver de una forma intuitiva y sencilla cómo se integran las soluciones cerámicas en un edificio cualquiera. Y hemos tratado además de hacer de que se den todas las casuísticas posibles o el mayor número de casos posibles. Por ejemplo, veis una parte del edificio que es como una zona exterior, pero luego 80, pero luego la parte izquierda es que está con una medianería al lado, bueno, porque no es lo mismo una fachada que la exterior que una fachada que sea, más que fachada, perdón, un muro límite de tu edificio que sea medianero con otro, en fin, el tratamiento que tienes que darle a una medianería y una fachada no es el mismo. Cubierta plana, cubierta inclinada, tenemos ahí diferentes opciones. Bueno, como digo, es una especie como de edificio laboratorio, ¿no? En el que hemos intentado integrar un gran número de soluciones. Ahí tenéis fotos y, bueno, pues, no voy a detenerme en el detalle en qué consiste el edificio porque, bueno, se ve, casi que los planos se explican por sí mismos, ¿no? De varias alturas, como digo, cubierta plana, cubierta inclinada. Y, bueno, además, dentro del edificio BIM, pues, hay dado una serie de cortes para ver, pues, plantas, alzados, secciones. Bueno, pues, como digo, ahí tenéis. Y además, dentro de esto que comentaba, de Building Information Modeling, ese gran contenido de información que es un objeto, un dibujo BIM, pues aparece información de los sistemas constructivos que están ahí introducidos, ¿no? De fachada autoportante, de cubierta microventilada, bueno, como explicaciones muy resumidas, pero bueno, explicaciones al fin y al cabo en qué consiste estos sistemas.
Y aparte de los objetos BIM y del edificio BIM, hemos desarrollado, que está a punto de salir, en breve estará ya descargable en la página web de Hispalit.es para la difusión. Y bueno, pues es una aplicación que se inserta en Revit, que lo que hace es facilitar la implantación de nuestras soluciones constructivas, de nuestros objetos BIM, dentro de vuestro modelado, ¿no? Es decir, estáis trabajando con un proyecto en el que, por ejemplo, habéis elegido poner, no sé, una cubierta genérica, una de las que te ofrece Revit por defecto, ¿no? Con fachadas, etcétera. Bueno, pues la forma de fácilmente no tener que irte a Binoble, cargarlo en el menú, no sé qué, en fin, sino que es una forma muy intuitiva, muy sencilla y además, más que por facilidad, porque en el fondo si solo fuera eso, tampoco habría tanta ventaja, ¿no? Sino además hacerlo sabiendo en todo momento qué haces de acuerdo, por ejemplo, al código técnico. O sea, saber en qué medida esas soluciones que tú estás implantando cumplen o no cumplen el código técnico, o sea, cuáles son los parámetros técnicos que tienen esas soluciones. Con lo cual, a la vez de estar diseñando, odio esta palabra cuando hablas de arquitectura, pero bueno, para entendernos, a la vez de estar proyectando en el sentido de lo que es la parte de diseño, ¿no?, de ese edificio, estás también predimensionando ese edificio de acuerdo al cumplimiento de los diferentes documentos básicos que le son de aplicación a cada parte. Claro, no son de aplicación, para una fachada no le son de aplicación los mismos documentos básicos que para una cubierta o que para el suelo, etc. Bueno, pues eso es un poco cómo funciona. Tienes una primera parte de la aplicación, que como digo, se instala en Revit, te aparece esta ficha, ahí arriba lo veis, y con toda esta opción en la cinta de opciones de la ficha Hispalit. Una vez instalado, como digo, pues tienes 3 bloques. Un primer bloque que es, digamos, fundamentalmente me centro en el buscador de soluciones. Esta primera parte es elijo soluciones sin todavía plantearme el código técnico. Os elijo un poco sentimiento, comillas, porque al final tú cuando lo haces siempre sabes un poco qué te va a ofrecer una solución y qué no, pero un poco sin querer afinar mucho números muy gordos. Bueno, pues entro en esta pantalla y me dice, digo criterios. En la medida en que yo voy siendo más selectivo y voy cribando más, voy para adelante un segundo, ahí, en la medida en que yo voy cribando más, pues me va quitando opciones. Digo, cubierta inclinada, tipo cubierta inclinada, pues desaparece, o ya me da a elegir entre toda la posibilidad y ya elimina las que son de cubierta plana. Puedo decir el tipo de acabado, el tipo de soporte resistente, si tiene cámara o no, de aire, ventilada, en fin, puedo darle un montón de opciones a esa cubierta para que me vaya privando. Ya digo, se puede ser más o menos selectivo y en función de lo selectivo que uno sea, pues en este panel que está justo abajo me dará más o menos opciones. Claro, si yo he cribado mucho al principio, acotaré mucho. Si cribo poco, el número de soluciones a priori que cumplen esos parámetros de búsqueda serán mucho mayores. Y ya fijaos que aquí aparecen algunas prestaciones técnicas, en lo que se refiere a cumplimiento del documento básico de protección frente al ruido, al de ahorro energético, de protección frente a incendios, salubridad, en fin, todo ese tipo de parámetros. Aquí ampliamos este panel y además tienes botones de información donde, por ejemplo, claro, nosotros la nomenclatura de las soluciones la hemos codificado de acuerdo a una leyenda que a lo mejor al principio es muy intuitiva, pero al principio no sabéis, pues podéis aquí pinchar la leyenda y os viene toda esa codificación de V, B, en fin, todas esas letritas que significan para que os familiaricéis con la solución. Y una vez que yo ya he elegido la solución que yo quiero, aquí veis un ejemplo con fachada. Antes os he enseñado cubierta, pues sería fachada. Lo mismo. El esquema es el mismo. Fachada, cubierta, partición vertical, horizontal, etc. Pues una vez, como digo, que he seleccionado de entre las opciones que yo he cribado y me da no sé, 10 opciones. Selecciono una, pues me permite instalarla o incorporarla a mi proyecto. Hay 3 maneras de hacerlo, manualmente, de forma automática o dibujar a la vez que haces con esa solución a la vez que haces el modelado. Es decir, primera opción. Yo pincho la que quiero utilizar, pincho aquí en sustituir manualmente y con el cursor voy seleccionando cada una de las cubiertas que yo tengo dibujadas en mi modelo previamente para que se cambie por esta. Opción 2. Selecciono la cubierta que yo quiero usar, le digo aquí en este panel cuál es la familia que quiero que sustituya, que quiero sustituir por esa cubierta que he elegido y lo doy automáticamente. Automáticamente todas ellas se cambian directamente por mi objeto BIM que yo he seleccionado. Por lo tanto, incorpora no solo la parte de modelado, sino toda la información que está contenida en ese objeto. O 3, oye, pues no tengo creada la cubierta todavía y la creo desde cero ya con ese objeto BIM. Ya voy proyectando con ese objeto BIM y me va creando esa cubierta desde el principio ya con esa familia. Además, yo en cada momento puedo seleccionar
una solución constructiva de fachada, tabique, cubierta, forjado, etcétera, favorita. O sea, yo al final pues, seguramente vais trabajando y al final siempre suelo usar tres tipos de cubiertas, esta o esta fachada, al final te quedas con tu favorita, las vas pinchando y te las guarda aparte para que no tengas que volver a traer cada vez que abres el edificio a tener que andar haciendo esta crítica. Bien, ahora es cuando ya nos ponemos serios. Hemos hablado primero de una primera selección un poco sin ser muy estrictos con el código técnico. Aquí ya en esta segunda parte de esta ficha aparece ya lo que dice aquí, soluciones para cumplimiento del código técnico. Son soluciones que ya sí que voy a elegir siendo consciente de lo que elijo y de en qué medida esas soluciones cumplen o no código técnico. El sistema es el mismo, yo filtro aquí en este primer panel y una vez que he filtrado, le digo también no solo el tipo de fachada. Por ejemplo, yo puedo decir, quiero una fachada, solo voy a darle dos condiciones, que sea de 2 hojas y que la hoja principal exterior sea de ladrillo cara vista. Bien, a partir de ahí vamos a ver qué le pido más. Y entro en esta segunda parte de este segundo panel, que aquí ampliamos para que se vea mejor, y le voy seleccionando en cada apartado de este y pone CTHR, CTHS, etcétera. Le voy metiendo en cada uno de los diferentes documentos básicos y voy dándole valores, pidiéndole valores de cumplimiento del código técnico. Por ejemplo, si me meto en el de ruido, le digo, vamos a ver, quiero que esta fachada me cumpla el código técnico. ¿Qué tengo que tener en cuenta? El nivel ruido día, que tengo exterior. Si no tengo mapa de ruido, pues tengo que ir a lo que me dice la ley de ruido de los 60 decibelios, si eso es residencial u otro. Bueno, pues eso lo voy pinchando en este desplegable de aquí. Se va desplegando la persiana con todas las opciones. ¿Qué tipo de habitaciones dan esa fachada? Porque la exigencia no será la misma si dan dormitorios que si dan cocinas y baños, que será menor. Todo eso son datos que yo le voy diciendo para que él sepa qué le tengo que exigir a esa fachada. Y con todo eso me dice, bien, pues la fachada que usted va a proyectar con esas condiciones que usted ha introducido va a tener que dar va a tener unas prestaciones, o van a necesitar unas prestaciones de un RATR, en este caso de mayor o igual que 35, y un D2M-NTATR de mínimo 30. Bien, perfecto. Y así yo puedo decidir meterme en todos los códigos técnicos o solo decir, no, es que solo quiero fijarme en la parte acústica. Luego ya la parte térmica, yo sé que esta solución cumple o, vamos, cumple. Tengo idea de que cumple y no quiero ser restrictivo. Bueno, quiero ir una a una. Tú puedes decir qué información le solicitas al programa y él te irá dando. Incluso hay botones de ayuda. En un momento dado, tú no te acuerdas de lo que es el LD, porque claro, se trata de que esto es un documento que ayuda al proyectista, un programa para ayudar al arquitecto. Entonces, se trata que en la medida posible tú no tengas que tener el código técnico aquí al lado para consultar cualquier cosa. Bueno, pues si en un momento dado no sabes qué es el LD, ¿qué era esto? Pinchas, es el nivel ruido día. Ah, vale, sí, es verdad que no se ve, entonces te ayuda, te da avisos. También te hace advertencias, este ver que ponía aquí arriba. Te dice, oiga, que esto es un predimensionamiento en el fondo, que esto no es un programa de cálculo de verificación, y luego usted tendrá que hacer esa verificación, por ejemplo, a ruido, es decir, porque yo, de acuerdo a esta fachada que yo he elegido, cumple a aislamiento exterior un determinado valor, pero, claro, la fachada, como bien sabéis, en acústica, las uniones de los elementos constructivos es básico. Si yo contra esa fachada acomete una pared separadora entre viviendas, por ejemplo, automáticamente esa fachada se convierte en un elemento de flanco. Elemento de flanco que influye en la transmisión de ruido interior entre un recinto y otro. Porque, claro, esa unión es un elemento, digamos, a tratar, a tener en cuenta. Y la forma de verificar eso tendrá que hacerlo fuera del Revit. Claro, eso es una verificación que hay que hacer, igual que en térmica, ¿no? Yo selecciono, me puede dar los valores de transmitancia de esa fachada. Pero como a mí me va a pedir un comportamiento global del edificio, luego tendré que ver cómo interactúan todo eso fuera del programa. Pero sin ser un programa de cálculo de código técnico, sí que es un programa o una aplicación que sirve para que a la vez que proyectas tengas un edificio que, si no cumple, va a estar muy cerca de cumplir, porque va a estar predimensionado, va a estar muy cerca. Entonces, bueno, pues como toda la vida se ha hecho en cálculo de estructuras, esto no es nuevo, toda la vida pues, predimensionas. ¿Por qué? Porque tú manejas en estructuras tu experiencia y los números gordos que ya te sabes hacer, sabes el canto de la viga más o menos por dónde va a rondar, o la sección de un pilar de hormigón o un pilar metálico en función de la esbeltez. Pues mira, con esta carga y esta esbeltez, sé que por aquí va a pandear, voy a meter este perfil. Luego ya afinaré el número, haré el cálculo y me saldrá el perfil exacto o la dimensión exacta del canto de la viga. Pero bueno, eso ya me ayudará a que
Claro, si yo hago un proyecto pensando en pilares así, metálicos, y luego son así, pues igual tengo un problema luego de no poder meterlos en el plano de planta. Pero si es así y es un par de centímetros más o menos, eso no me va a influir. Por lo tanto, es un poco el concepto que creo que dijo, que es un programa que te afina bastante, aunque luego tú tienes que hacer una última comprobación ya, lógicamente. Pues si no, sería maravilloso. Pero ya que teníamos aquí 300 personas todos pegándose por él, claro. Está muy bien, pero no es milagroso, ¿eh? En breve. No sé decirte. A ver, va a salir en breve, que decirte, en cuestión de semanas. Pero sí que es verdad que esto lo hemos hecho gracias a una subvención de la Generalitat Valenciana, esta aplicación. Lo que pasa que, claro, como había que sacarlo ya, porque la subvención te obligaba, hay cosas que nos gustaría pulir. Entonces, digamos que enseguida, después que se publica, va a haber una segunda versión. Como siempre pasa, las versiones 1.0 de cualquier programa informático no hay que comprárselas, hay que ir siempre a 2.0, que es la que ya se pule todo y es la que funciona fenómeno. Pues un poco, bromas aparte, es la idea, ¿no? Esta funcionará, pero os recomiendo que esperéis, si queréis bajarla para trastear bien, pero recomiendo que esperéis a la definitiva, que habrá difusión y os enteraréis, si os metéis en hispalit.es de vez en cuando, pues se anunciará y ahí ya pues se podrá descargar. Pero bueno, en breve estará colgada. ¿Perdón? Sí, todo lo que hacemos en Hispalit, todo lo que ofrecemos en Hispalit para vosotros, para que lo uséis, es gratuito, todo. Lo vamos a colgar inicialmente en la página del Gremi de Rayoneros de aquí, de la Comunidad Valenciana. Vale, luego ya se publicará la siguiente versión en hispalit.es, etcétera. Todo lo que hacemos es gratuito. Es decir, si te metes en hispalit.es, en documentación técnica de todos los sistemas, verás un montón de información, de catálogos como los que tenéis ahí en PDF, de manuales de ejecución, de detalles, de miles de detalles CAD, de objetos BIM, programas de cálculo de muros, programa de cálculo acústico, todo es gratuito. Y además no tienes que registrarte, ni siquiera. Es clic, descargo, lo tengo. Pero muchas veces yo siempre digo que eso de registrarte al final de ya antes te lo piensas, luego me van a pedir, no sé qué, te da como cosa, luego a lo mejor no te hacen nada, pero pues aquí no, aquí pinchas y te lo descargas. O sea, más fácil no puede ser. Y además puedes ser todavía más restrictivo, siguiendo lo que estaba comentando. Es decir, por ejemplo, dice RA35, RATR de la fachada, es decir, el elemento acústico de red exterior, pero como yo mi edificio está en una zona con mucho ruido, porque da una autovía, un aeropuerto, o sea, y además va a tener grandes ventanas que me van a penalizar, pues voy a pedirle a la fachada que me dé todo lo que pueda, no lo mínimo, todo lo que pueda, cuanto más mejor. Entonces voy a ser restrictivo y le voy a pedir un RATR no de 35, sino de mínimo de 45, por ejemplo, entre 45 y 52. Y así puedo hacer con todos los diferentes documentos, o sea, exigencias de los diferentes documentos básicos, ¿no? Pedirle una EI de protección frente al fuego mínima, una transmitancia térmica, una conductividad térmica o transmitancia térmica máxima, que no pase un valor, que yo pueda acotarle esos valores y ser todavía más selectivo y más restrictivo. Y al final, claro, en esa pantalla donde me aparecen las soluciones, igual que antes, me vuelve a aparecer otra pantalla igual, pero esta de aquí, pero claro, aquí ya los valores que veo aquí de diferentes prestaciones son de acuerdo a los criterios que yo le he marcado. Con lo cual, como digo, sin poder decir a 100% de seguridad que esto va a cumplir con el técnico, estaríamos muy cerca. En muchos casos, seguramente ya lo compramos. En otros, a lo mejor, es una pequeña incremento de, oye, pues mira, este aislamiento que está aquí contemplado hay que meterle 2 centímetros más. Pues ya, pero si estamos pasando de 10, a lo mejor pasamos a 12 de aislamiento. Pero ya estamos en esos 10. Y además, en esa pantalla, te aparece, en este bloque, ¿no?, de soluciones de acuerdo al código técnico, te aparece una pestaña de beneficios de esta solución. Bueno, información está contenida. ¿Qué me puede aportar esta solución construida de fachada o de cubierta o de partición interior vertical? Bueno, pues cosas que te cuentan que poco es como esos catálogos, pero en resumido. La primera vez lo miras, la segunda vez ya te lo saben, lo miras, pero bueno, ahí está para quien quiera consultar. Y aparte, en el tercer bloque de esta pestaña de esta ficha Hispalit, tenemos enlaces pues aparte de esos programas que os comentaba, ¿no? Por ejemplo, un buscador de soluciones de termarcilla. Un buscador donde te va filtrando soluciones de termarcilla que tú eliges de acuerdo a unos criterios, un poco el mismo espíritu. Oye, quiero hacer un proyecto con termarcilla, ¿qué le voy a pedir a mi muro? Esto, pues filtro y el buscador me dice qué soluciones de termarcilla van a cumplir, de fachada de termarcilla, de muro de termarcilla, van a cumplir esas condiciones que yo le voy a introducir. Como luego voy a hablar de termarcilla, lo contaré un poquito más el buscador. La herramienta Silensys, que es un programa de cálculo acústico, es decir, de verificación acústica, yo puedo meter mi edificio, por ejemplo, antes os comentaba, cuidado con el ver, esto hay que verificarlo, pues luego cojo mi edificio. El edificio eminentemente cerámico, claro, es decir, si tiene una facha de ladrillo, si tiene una facha de muro de carga de muro de cortina de vidrio, pues no vas a poder verificarlo en la herramienta Silensys o la herramienta de Hispalit, claro.
tendrás que invitar a que te den los fabricantes, la asociación de fabricantes de muros cortinas de vidrio, si es que existe esa asociación, que no lo creo. Bueno, pues tendrás que buscarte la vida, ¿no? Nosotros digamos que trabajamos para nuestras sociedades, claro, entonces tenemos soluciones que tienen que ver con nuestras soluciones constructivas. Pero también os digo que en la mayoría de los edificios que se construyen residenciales de este país se podrían verificar aquí, porque, bueno, que tiene un calavista, el que no tiene un ladrillo perforado, revestido como una capa, o un ladrillo revestido con un aplacado cerámico o de otro material con fachada ventilada, pero al final es lo más habitual, ¿verdad? Y luego los forjados pues pueden tener bovedilla cerámica, pueden tener bovedilla de hormigón, también se podrían verificar aquí. El muro de contención podría ser de fábrica, pero la mayoría de los muros de contención son de hormigón, también se puede verificar. Por eso digo eminentemente cerámico, no todo cerámico. Las puertas nunca van a ser cerámicas, los picaportes tampoco, es decir, entendemos que no todo va a ser cerámico, pero si el edificio en general es con sistemas constructivos cerámicos, se podrá verificar. Y aparte tenéis el buscador de Con Arquitectura, que es una revista. Con Arquitectura es una revista que está muy bien, no sé si la conocéis. Es una revista que publica obras realizadas con arcilla cocida, y está muy centrada en edificios con sistemas constructivos cerámicos. Y ahí tenéis un buscador, aparte de publicarla en formato papel, la publica en Internet y tenéis en su página web, o si no en este buscador, tenéis la posibilidad de extraer artículos de obras publicadas por ellos que os puedan interesar. Entonces, en ese buscador establecéis vuestros criterios. Oye, quiero saber cuáles son todas las fachadas, los edificios, que ha publicado Con Arquitectura de fachada ventilada autoportante, que luego voy a hablar de ella, de fachada estructura. Pues te aparece un listado y dices, mira, quiero esta porque me interesa, porque además está cerca de donde vivo yo, y luego quiero verla yo en persona para ver esa obra con mis ojos. Creo que vale €1,50 cada descarga de un PDF de una obra. Bueno, es un precio muy asequible que si te interesa una en concreto, pues te la puedes descargar. Y además, en la pestaña, y ya por último termino con lo de PIN, tienes una pestañita donde puedes incluso acceder al edificio BIM que os he contado. Bien, pues con todo esto habría terminado la parte de digitalización, sostenibilidad, etcétera. Ahora voy a centrarme en una segunda parte que va de sistemas constructivos, que son cubierta inclinada, fachada y termoarcilla. Ven, vamos rápido, que no quiero que luego me pille el tiempo y yo creo que esto es muy interesante. No os voy a hablar de tejas, o aquí, entiendo que esto ya está conocido, simplemente decir, acordaos que muchas tipologías de tejas, colores, texturas, esto que es curioso, los engobados, cuando te cogen las tejas de recuperación, bueno, pues esas tejas de recuperación, claro, no son tejas que cumplan código técnico ni tienen marcado CE, con lo cual, claro, al final te estás obligando sí o sí a colocar algo de impermeabilización debajo, porque no te puedes fiar de la impermeabilidad que te puede otorgar una teja de 100 y pico años recuperada. Bueno, que sepáis que no es necesario ir a tejas de recuperación, que además son carísimas, que se puede ir a tejas que simulan perfectamente el envejecimiento con engobes. Bueno, simplemente eso, vitrificadas planas alicantinas, y muy propio el nombre, o teja plana con encaje. Bueno, no me centro más en la teja. A lo que quiero dedicar mi tiempo hoy, hablando de cubierta, es a la cubierta microventilada. Es decir, ¿qué tratamos de impulsar en Hispalid? El uso de cubiertas en donde no se construya toda base de la teja, patrón y el mortero. Digo teja, patrón, porque es como se ha construido siempre las cubiertas, ¿no? Como si solo hubiera una teja. Cojo el fabricante y dice, no, demuestra la teja, que yo, donde no llegue la teja, donde no llegue el modelo de teja base, llega el mortero. El tapón de la cumbrera, pegote mortero. Encuentro entre un faldón y un peto, un testero, una minera, también hay un pegote mortero. Bueno, pues todo, la teja de borde de alero, igual que el resto de las tejas, claro, entonces cabecea porque no está pensada para el alero, entonces baja, entonces todos son problemas constructivos que pueden generar patologías a futuro. Bueno, pues eso es lo que tratamos de evitar. Entonces, vayamos a una cubierta donde nos olvidemos de mortero y pensemos en la cubierta como un sistema constructivo. A nadie se le ocurriría, y si se le ocurre con esto que voy a decir, espero que os quite de la cabeza, por ejemplo, vuelvo al tema del muro cortina de vidrio, edificio de oficinas, el atrio de un hotel, hay muy luminoso, hacemos un muro cortina. Venga, proyecto, estupendo. ¿Quién me lo va a construir? Hombre, lógico es que te lo haga una marca comercial, una empresa que desarrolle ese tipo de sistemas, ¿no? Que los tenga patentados, ensayados, etcétera. No te vas a ir al cerrajero de la esquina, al pistolero del barrio y a una persona que fabrique juntas de neopreno y que te construya el muro cortina, porque va a ser un fracaso absoluto. Va a tener humedades, condensaciones, no sabemos qué resistencia va a tener las fuerzas horizontales a viento, etcétera, etcétera. No es lo recomendable. Y sin embargo, en la cubierta sí lo hacemos. Teja, mortero, el encargado del albañil y bueno, ya eso no hace falta dar instrucciones que ya lo sabrá cómo hacer. Bueno, pues vamos a pensar en esto como un sistema en el que hay rastreles,
hay paneles bajo teja, la unión de esas tejas con esos rastreros se produce mediante uniones mecánicas, clavos, grips, clips, tornillos, ganchos, o bien mediante el uso de espumas, adhesivos, todo en seco. Y además tenemos diferentes materiales o diferentes productos para cada situación dentro de la cubierta. Es decir, no es lo mismo el punto de encuentro del faldón con la cumbrera que la zona esta del testero, que la zona del borde del faldón, que el alero, que la unión con un shunt de ventilación que pude saber. Cada zona de esa cubierta tiene una solución muy diferente, ¿no? Aquí se ve mejor. Todo esto que veis en circulitos son diferentes puntos singulares de una cubierta. Y como digo, cada uno tiene su solución particular. Y por lo tanto, pues hay que ponerse en manos de quien fabrica la teja, en este caso, que mejor conoce su producto y que además los fabricantes de tejas te venden el sistema completo. Te dicen, pues lo que usted mi teja con este rastrel, con este reglamento, con estas piezas especiales, con lo cual te lo dan todo hecho, pero no porque te lo den todo hecho por ahorrar tiempo, que también está muy bien, sino porque sobre todo te dan un producto fiable, ensayado, que cumple parámetros de código técnico, en fin, con solvencia. ¿Cómo funciona una cubierta microventilada? Porque he hablado de la microventilación. Claro, una microventilación estoy hablando de la ventilación que se produce entre el soporte de la teja y la parte inferior de la teja. Para que se produzca una microventilación tienen que cumplirse dos condiciones: que el aire entre y que salga. Si solo entra, será una cubierta aireada, pero no será una cubierta ventilada. Y para que entre, tiene que entrar fundamentalmente por la parte inferior de la cubierta, que son los aleros, o también por la parte inferior de las limaollas. ¿Cómo permitimos que ese aire entre, pero que al mismo tiempo no se generen problemas de que aniden pájaros y tal? Pues con sistemas como estos, un rastreo en forma de peine, que es flexible cuando la teja es curva o curva mixta, teja mixta, que ya sabes que viene unida canal y cobija, o la curva normal, que es la cobija y la canal que están colocando separadas. Bueno, pues en ese caso, este alero en forma de peine, como es flexible, se adapta a la curvatura de esa onda. O porque el fabricante dice, no quiero ver ese alero, quiero ver que tenga todo aspecto de teja. Bueno, pues te da una pieza cerámica del mismo color, textura, todo y curvatura que la teja que te ha vendido y te da esa pieza que tú colocas aquí y que tiene los edificios. Para que la ventilación quede garantizada tienes que tener entre 2 y 4 centímetros. Esa cámara que se tiene que formar mínimo 2 centímetros. Recomendamos doble enrastrelado, es decir, en una dirección y en otro, y luego fijar la teja, que es como funciona mejor. Y luego, ¿cómo sale el aire? Pues como digo, entra por el alero fundamentalmente y sale por la cumbrera. Por cierto, todo esto, además de nuestras soluciones cerámicas, nuestros catálogos y productos, las ponencias que damos, a lo mejor esta exactamente no, pero hay una de teja, hay una de cubierta microventilada, hay una de termoarcilla, hay una de falsa estructura, están todas colgadas en la web de hispalit.es. Veo que tomáis notas y veo ahí pues, cogiendo datos, que sepáis que todo esto, en las diferentes secciones de ladrillo, teja y tal, ahí tenéis las ponencias en PDF descargables. Estas fotos que ponen estos textos lo tenéis en la web. Nosotros abogamos por difundir y divulgar, no nos guardamos nada. Bien, pues como digo, el aire sale por la cumbrera. Para eso tengo que hacer una cumbrera que no sea teja y mortero, lo mismo, tengo que permitir que esa microventilación se pueda producir. Por ejemplo, un sistema que se usa muy habitualmente, esta pieza, este alzador, una pieza metálica que tú puedes abrir o cerrar esas patas para adaptarte a la inclinación del faldón. Tú esas patillas las atornillas al rastrel que viene en la máxima pendiente de la cumbrera y sobre esa pieza colocas el rastrel de cumbrera. Pero claro, tienes que permitir dos cosas: que la cumbrera funcione bien desde el punto de vista de la impermeabilización, no perder esa estanquidad, que es fundamental, pero a su vez permitir la transpirabilidad, que el aire circule. ¿Cómo lo conseguimos? Pues con estas bandas que forman parte de lo que decía, ese sistema. Esto es parte del sistema, no es una teja, es una banda, pero también te la vende el fabricante de tejas con sus tejas, porque forman parte del sistema completo. Al final es un mecano, lo que tratamos de hacer es un mecano. Y además, claro, esto te dicen, pues mira, más hay empresas instaladoras que montan ese sistema, con lo cual tú, en tu proyecto, en tu pliego de condiciones pones, esto tiene que estar instalado por una empresa homologada y que cumpla los parámetros de formación profesional, en fin, que asegurarte de que quien lo monta esto luego no es un cualquiera, que es una empresa que sabe montar esto. O sea, el pliego de condiciones tiene un poder, es donde estableces cómo es que son las condiciones en las que se va a llevar a cabo tu proyecto, ¿no? Con lo cual tú puedes decidir hasta dónde pones el límite. Puede ser más o menos permisivo. Eso es vuestra libertad como directores facultativos de las futuras obras que hay, pero
Bueno, si tenéis empresas que dan ese servicio, pues intentar que el constructor tire por ahí, ¿no? Pues como digo, esto es muy sencillo de colocar. Es una lámina, una banda que tiene dos partes. Va todo junto, ¿eh? La parte de abajo es impermeable y además es autoadhesiva y flexible, con lo cual se puede adaptar. Si la teja es curva, la curvatura de la teja. Si es una teja plana, pues claro, es plano, no es mucho más fácil, pero bueno, tiene esa posibilidad. Como digo, autoadhesiva, no tienes que andar con colas y con pegamentos ahí. Y luego tiene una parte de arriba que es transpirable. Una vez que colocas la teja, el aire que pasaba por aquí debajo sale y sale al exterior. Y el agua que viene por aquí resbala encima de la banda y sale hacia el canalón. ¿Ventajas que tenemos con una cubierta microventilada? Pues son muchas. Por ejemplo, amortigua los cambios de temperatura, ahorra en refrigeración en verano, ahorra en calefacción en invierno, aumenta la vida útil del aislamiento térmico porque evita que se quede mojado, evita patologías. A ver, aquí tenéis un clima suave, mediterráneo, por lo tanto, bueno, pues no tenéis hace frío en invierno, pero no tenéis esos cambios de temperatura bruscos noche y día, pero tú te vas a una altitud mayor, por encima del nivel del mar, a partir de 700 metros y te puede caer unas heladas de noche perfectamente, durante el día está en invierno a 5, 6, 7 grados, o 10 grados, y caerte una helada y ponerte a 7 bajo cero de noche. Y claro, si ha llovido en el día anterior, esa humedad se queda impregnada en el mortero, en la teja, no ventila y el ciclo de la electricidad, y uno, y otro, y otro. Claro, los materiales pues, se entra fatiga y hay un momento en el que dicen, hasta aquí he llegado, y se deteriora y puede partir por la electricidad. Se trata de evitar eso. Aunque las tejas de hoy en día se fabrican, aguantan muchísimos ciclos de la electricidad y tienen la mejor clasificación posible y son fantásticos materiales, oye, en la medida de lo posible, cuanto menos le haga sufrir al material, mucho mejor, ¿no? Pues esto es lo mismo. Entonces vamos a intentar que esa humedad no llegue a la noche, que haya secado antes para que cuando esa teja se exponga a temperaturas bajo cero, no esté húmeda. Es una de las grandes ventajas. Evitas patologías de que ese agua ahí almacenada genere crecimiento de plantas y verdín. A veces tenemos cubiertas que son fantásticos maceteros. Y ya no digo los canalones. Hay canalones que los ves y dices, pues, la tierra que cae, porque claro, esa tierrilla que cae, ¿qué hay? ¿De dónde sale esto? Pues del polvo en suspensión y de la arena que hay en el ambiente. Desde ese polvo se deposita, se convierte en arena, tenéis un sustrato así, germina y tenéis canalones y canalones que no se mantienen, unas plantas ahí preciosas. Eso no es lo suyo, ¿no? Bueno, pues, y en las tejas igual, salen unos floripondis, unas plantas en las tejas maravillosas. Bueno, pues no es lo más recomendable. Bueno, no es nada recomendable, porque en Internet, en la radio dicen que la ironía no se entiende. No es nada recomendable, que quede claro. Bien, pues con eso se evita este tipo de patologías. Y además, ventajas que tiene la cubierta inclinada, ya no solo la microventilada, sino en general cualquier cubierta inclinada. A igualdad de superficie útil respecto a un edificio con cubierta plana, es más compacto, es decir, la superficie envolvente es menor a igualdad de superficie útil. Eso hace que el número de gasto energético, es decir, la pérdida de calor que tienes tras el envolvente sea menor. Bueno, pues todo eso cuenta. Cuando tienes que verificar el cumplimiento del código técnico, cuenta todo eso. Luego tú puedes hacer una puerta plana o puerta inclinada. Eso ya es decisión vuestra, pero bueno, que sepáis esos datos. Tecnología Cool Roof, que esto es una tecnología que se basa en usar materiales que sean capaces de reflejar la radiación solar, esos rayos solares, lo más posible para evitar que se calienten y ese calor, primero, haya que luego gastarse dinero en refrigerar y segundo, evitar el efecto isla de calor. En las grandes ciudades sube la temperatura de entre 3 y 4 grados precisamente por eso. Ese calor que se ha subido durante el día emana a la atmósfera de noche y genera una isla de calor donde tú entras y de repente, o sea, si a 10 kilómetros tenemos X grados, y aquí tenemos 4 más, ¿no? Pues todo eso, los fabricantes de tejas también apuestan por esa tecnología, Cool Roof, que se llama, con índices de reflectancia solar elevados. Y luego, bueno, pues temas de diseño, que sepáis que se puede combinar cubierta plana con cubierta inclinada. Esto es muy importante, tema de los paneles solares. Tengo un poco más adelante, creo. No está, pero bueno, lo cuento para. Muchas veces se ven aberraciones del tipo de panel solar colocado sobre una cubierta inclinada con la estructura metálica exenta. Claro, en muchos casos se hace por tema económico porque viene el acumulador integrado, es muy barato y en el fondo eso lo único que demuestra es que el que ha hecho eso lo único que pretendía era cumplir de la forma más inocua posible para su bolsillo el código técnico. Me han contado incluso en algunos casos, hasta y se conecta, luego se mueve a otro edificio, te da la licencia de ocupación y tal. O sea, la picaresca puede ser infinita, ¿no? Bueno, bromas aparte, picaresca aparte, no hay ninguna necesidad de colocar una estructura exenta encima de la cubierta. En una cubierta plana sí, porque no tienes otra opción, porque si lo pones apoyado en forjado,
claro, no vas a ir ni a la orientación óptima ni a la inclinación óptima, te vas a alejar mucho de ella y el código técnico te permite pocas pérdidas de eficacia, perdón. Entonces te va a decir, no, busque usted una orientación adecuada y una inclinación adecuada, con lo cual panel exento. Claro, ¿eso qué genera? A veces sí, a veces no, pero a veces nos encontramos azoteas que sí se ven. Javier Carvajal Ferrer, magnífico arquitecto, no sé si conocéis a Javier Carvajal, la Escuela de Madrid, supongo que por motivos poco justificables, se le publicaba poco, porque era por motivos de afinidad ideológica con los que en ese momento, cuando yo estudiaba, no había libros de Javier Carvajal en mi escuela, pero es uno de los mejores arquitectos que ha habido en España en el siglo XX. Fantástico arquitecto. Y además de ser buen arquitecto, hacía muy buenas definiciones. Por ejemplo, que la arquitectura es un arte con razón de necesidad, es suya, o que la cubierta es la quinta fachada. Y no le faltaba razón, ¿no? Javier Carvajal. La cubierta es la quinta fachada. Y muchas veces la usamos para meter todas las vergüenzas del edificio ahí. Bueno, cuando no se ve, pues bueno, como diría alguien creyente, lo ve Dios. Bueno, pero nosotros no. Pero cuando se ve, aparecen a veces pues, paneles solares ahí, y a veces esa quinta fachada sale a la luz. Joder, dejan el edificio hecho una pena desde el punto de vista visual, estético, ¿no? Nadie en sus alzados, yo es el primero que reconozco que no lo hago, ninguno dibujamos en los alzados los paneles solares. Los shun los dibujamos muy bajitos. Claro, un alzado ahí, un shun pirulo que sale y cumple el snorkel, te destroza el proyecto. Entonces, está, pero yo no lo dibujo bajito. Porque si no, claro, me suspenden el proyector o yo mismo no quiero verlo. Bueno, pues eso ocurre, ¿no? Entonces, oye, una ventaja que tiene la cubierta inclinada es la posibilidad de colocar un panel encima de la cubierta y como el código técnico te permite una mayor pérdida de eficacia de esa solución, si es cubierta inclinada y el panel está superpuesto, y si está integrado el panel, es decir, superpuesto es como la foto que veis, integrado quiere decir que quito teja y pongo panel, como si fuera un Velux, pero que en lugar del Velux pongo un panel. Todavía las pérdidas que me permite son mayores, con lo cual, ¿eso qué quiere decir? Que siempre voy a tener una inclinación de faldón determinada y una orientación X que me va a permitir cumplir el código técnico. ¿Qué me puede pasar en el peor de los casos? Pues que como sea menos eficiente, cumpla el código técnico, pero necesite un panel más, en lugar de 2, ponga usted 3. Pero no voy a tener que hacer una estructura horrible, fea, que te destroza la fachada de la cubierta, te destroza el skyline de ese barrio o lo que sea, ¿no? Sí, en la absorción sí, o sea, la tecnología Cool Roof, que antes he comentado, tiene que ver con la textura del material, con la composición del material y también con el color, claro. Ahí ya lo que pasa es que muchas veces está supeditado a lo que el arquitecto quiere. Si el arquitecto quiere una teja negra porque es la estética que busca en su proyecto, teja oscura, bueno, ahí en el pecado lleva la penitencia, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pero sí que influye el color, claro. Tema de patologías y de mantenimiento. Esto es una cosa muy importante también. Bueno, al final saldréis a la calle a trabajar de mañana y seréis libres de decidir qué cubierta hacéis. Bueno, simplemente que tengáis en cuenta que esto no lo digo yo, Hispalit, esto lo dicen las mutuas que aseguran en los siniestros a los arquitectos y arquitectos técnicos de España. El 14%, más o menos, esto puede variar de un año a otro, pero más o menos estamos hablando de un 14%. De hecho, estos datos son concretamente del año 2016. Bueno, ya te digo que con 17 y 18 puede haber variado un poquito, pero más o menos siempre son parámetros muy similares, ¿no? El 14% de las patologías que se producen en edificios se produce en el elemento constructivo llamado cubierta. Y dentro de ese porcentaje, 3 de cada 4 se producen en cubierta plana. Bueno, pues es una cosa a tener en cuenta. ¿Quiere decir eso que no se puede hacer una cubierta plana? Claro que sí, y se puede hacer perfectamente, que cumpla el código técnico y que no tenga problemas. Pero sí que es verdad que en la medida en que yo tengo que resolver puntos singulares en una cubierta plana, si tengo un problema de resolución de ese punto singular y no lo hago bien, o no se ejecuta bien en obra, pues puedo tener un problema. Luego, ojo con eso. En cubierta inclinada, pues la gravedad va a mi favor. Luego, es lógico que el número de patologías sea menor. Y además, tengo una ventaja, que es que el mantenimiento que requiere una cubierta plana es mayor que el de una cubierta inclinada. Lo dice el código técnico. Pero es que encima, además, dado que en este país no se mantienen las cubiertas, anda que no hemos visto casos de sumidero atascado de una cubierta plana que se atasca y te genera un problema importante, muy importante de hipermarización en una azotea, ¿no? Bien, bueno, esto ya lo he contado en sostenibilidad, no voy a entretenerme más en ello. Y bueno, pues en diseño, que no nos olvidemos que se puede construir, se puede proyectar edificios vanguardistas y modernos con cubierta inclinada.
No solo tiene que irte a cubierta de teja como un edificio tradicional, antiguo, obsoleto, sino se puede hacer arquitectura contemporánea, moderna, y incluso yo recomiendo que si podéis mirar en internet, un proyecto que me encanta, la Casa Huarte, con H, Huarte, de José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún. Es un magnífico ejemplo de buena arquitectura atemporal. Esa casa será buena, fue buena hace 40, 50 años cuando se hizo, lo será dentro de otros 40 si sigue en pie, que yo espero que sí. Magnífico ejemplo de buena arquitectura, con cubierta inclinada y fantástico edificio con sucesión de cubiertas contrapeadas, patios, terrazas. Es un magnífico proyecto. Casa Huarte de José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún. Su hijo Mateo, me dio mis clases en la escuela. Mateo Corrales. Buen arquitecto también, como su padre. Bueno, pasamos a la fachada. Fachada, estructura, sistema gas. Cambiamos de tercio. Ya hemos dejado la envolvente, que es la parte superior, la cubierta, y nos centramos en la fachada. Bien, esto, además ahora esta parte nos la demandan mucho los arquitectos, porque cuando surgió en el año 2013 el cambio normativo del DBH, las fachadas confinadas, que es esta que veis aquí en el medio, confinada porque la hoja exterior está confinadamente forjado superior y forjado inferior. Lo que es el medio pie exterior, ¿no? Pues claro, en los puentes térmicos que hay en ese tipo de fachadas, pues quedaban completamente, digamos, proscritos, porque claro, había que, de cómo cumples, salvo en zonas muy próximas, yo no sé si aquí en Alicante tal, puede ser de las pocas zonas donde, claro, muy cerca del mar, y cuando te metes un poquito más al centro ya no, donde ya el clima deja de ser mediterráneo y se convierte en un clima más continental, pues ya la cosa cambia. Es decir, los puentes térmicos te limitan. Ya te digo, es un factor que ponía o hace muy difícil cumplir el código técnico, la parte de cumplimiento de ahorro energético, con ese tipo de soluciones, ¿no? Esos puentes térmicos. Luego te encuentras cosas como que te venden pinturas mágicas maravillosas que te pones aquí, pintas enfrente del forjado y ya con eso tienes el aislamiento térmico garantizado. Pues, si queremos creer en los Reyes Magos, no lo creemos. Está muy bien, pero ya somos todos mayorcitos para saber lo que hacemos. La resistencia térmica es igual a espesor partido por lambda. Si el espesor de esa pintura es 1 milímetro, 2 a lo sumo, me pregunto yo qué lambda tienes que tener para que esa resistencia térmica sea adecuada. 0,0000 ¿qué? Tiene que ser. Material maravilloso. Kriptonita, no se me ocurre. Bueno, ahí lo dejo. Entonces, bueno, pues esto es una evolución de las fachadas. Esta diapositiva que veis aquí es una evolución de las fachadas de primeros del siglo XX hasta ahora, ¿no? Hasta el primer tercio del siglo XX, ¿cómo eran las fachadas de los edificios? Pues eran elementos que tenían que ser muros de carga, cerramiento y encima ser capaces de soportar esfuerzos horizontales de viento. Con lo cual tenían que tener todo, las pobres. Y encima además cobijarte del frío, de la lluvia, de todo. Bueno, pues ahí estaban. Un pie mínimo, y medio, pies, sí hasta lo que fuera, ¿no? ¿Qué ocurre en el siglo XX, primer tercio? Aparecieron las fachadas confinadas. Sistema convencional. Doble O. Ladrillo hueco interior. Luego aparecieron, o sea, al principio era la fachada de medio pie con ladrillo hueco y una cámara de aire. Luego aparecieron los materiales sintéticos, las lanas, los poliestirenos expandidos, que luego han sido sustituidos por los expandidos. Luego llegó la espuma de poliuretano también, proyectada, en fin, y muchos materiales. Ahora están los reflexivos, que es la última generación de aislamientos térmicos, que son fantásticos, pero con poco espesor consigues aislamientos térmicos muy elevados gracias a hacer trabajar al material aislante o que el calor pase por radiación, no solo por conducción y convección. Bueno, pues toda esa es tecnología que se ha ido introduciendo, pero el concepto era este. Hoja principal, cámara y hoja interior. ¿Qué ocurre? Pues que este tipo de fachadas presentaban 3 problemas fundamentalmente. Uno, problema de estabilidad. Claro, este tipo de fachadas, las fachadas confinadas, una tiza, ¿tenemos una tiza? A lo mejor hay por ahí alguna. Ah, bueno, pero tenemos aquí un rotulador. Lo digo aquí. Como además se puede proyectar en... Ah, mira, aquí está la tiza. Solucionado. A ver. Tenemos... Esto, me imagino que os lo habrán explicado. Tenemos una fachada, forjados, tenemos aquí
El esquema de una fachada un poco pequeño. Bueno, lo veis al final, ¿no? Más o menos. Hoja principal, cámara y hoja interior. Claro, esta fachada, me olvido de la parte interior, porque la que tiene que soportar el esfuerzo de viento es el medio pie este de... Cuando el aire empuja, ¿cómo se sujeta esta fachada? Pues por método barco. Además, esto lo establece así, todo técnico, ¿no? Si yo empujo o llevo el viento, pues formará un arco que tendrá así o así. Depende del empuje, si es a presión o a succión. Claro, ¿qué pasa? Que cuando yo tengo a presión, el arco que funciona me coge todo el ancho de la pared cerámica, porque las entregas del arco se producen aquí, en los puntos donde ese arco se acoda. Claro, la fachada no está apoyada aquí, está entregando arriba y abajo. O sea, funciona por arco. Si solo estuviera apoyada, sería una ménsula, un voladito. Estabilidad ninguna. Pero claro, cuando está trabajando en succión, claro, la sección del arco cambia. Y es este. Claro, aquí el arco eficaz que se puede escribir dentro de ese paralelepípedo que es la fachada, el brazo de palanca que tiene es muchísimo menor. Porque la entrega es lo que me marca el punto donde yo puedo calcular ese arco. Claro, yo no puedo decir que este arco es así, porque estaría entregando los esfuerzos de compresión a través de esas hielas comprimidas, especie de dovelas, ¿no?, que se van formando infinitesimales dentro del arco, entregarían lo que se llama entrega al vacío. Por eso las plaquetas se caen a veces. No por tanto por un tema de falta de agarre del mortero, sino cuando se caen plaquetas de repente súbitamente y aparece esta típica fachada en la que de repente a su paso por el forjado veis un abombamiento de la plaqueta, es porque en ese momento ha habido un viento excesivo de succión, el arco ha necesitado más brazo de palanca para resistir el momento solicitado, un momento recto solicitado, y claro, ha dicho, pues no tengo suficiente, me tengo que ir un poquito más allá, y claro, empieza a empujar contra la plaqueta, cada plaqueta llega hasta donde llega. Bueno, por esto es una de las limitaciones que tiene el tipo de fachada, ¿no? La esbeltez. Por eso también cuando se dice esto de ¿cuál es la receta? Pues como siempre, ¿no? Nosotros usamos recetas sencillas para problemas complicados. Claro, cuando no se sabe lo que se está diciendo, te puede generar un problema de que lo que tú querías una receta, que era un axioma, prácticamente, pues luego te puede llegar a algún problema si no conoces el porqué de las cosas. Esto que no es que sea una mala receta, pero hay que saber por qué. Los 2 tercios, ¿no? Famosos. Esta regla no obedece. O sea, el error sería pensar que cuando esta fachada apoya, el error es decir apoya, porque no está apoyando, pero bueno, apoya 2 tercios, es estable. ¿2 tercios de qué? Del espesor, ¿no? Estamos hablando. Pues ese es el error. La magnitud de parámetro no es 2 tercios del espesor. Es una relación de entrega frente a esbeltez. Cuanto más esbelto sea este paño, más vela, más viento cogerá, más momento solicitado tendrá, y por lo tanto mayor tendrá que ser la entrega de ese arco para resolver ese esfuerzo. Por lo tanto, ¿por qué 2 tercios es una buena receta? Porque si yo hago un cálculo y digo, a ver, con una altura no mayor de 3 metros, una fachada correctamente retacada, o sea, apoyada aquí, bien retacada con mortero arriba, pues aproximadamente unos 8 centímetros es suficiente para resistir ese esfuerzo de succión que se nos puede dar. No hablo de huracanes, eso ya sale fuera de la norma, pero viento contemplado por la norma de la zona eólica correspondiente del sector. Claro, 8 centímetros casualmente son aproximadamente 2 tercios de medio pie. Por eso esa receta es válida. Pero ojo, si yo me voy de aquí a la altura de más de 3 metros, o de 5 metros, por ejemplo, un día podrá haber un viento que me haga colapsar esa fachada. Y además será súbito. No te avisará. Oye, lleva 30 años y no se ha caído ya, pero es que el viento que lo ha tirado ha venido ayer, no hace 30 años. O no en los últimos 30 años. Con lo cual, problema de estabilidad. Claro, ¿qué pasa? Que derivado de este problema de estabilidad surge otro problema. Es decir, no, a mí no me pilla del todo. Yo tengo... A mí, vamos, no se me llega una fachada por mi nariz. ¿Qué hago? Dejo entregas muy generosas. O a lo mejor ni siquiera lo hago a propósito. Es que tú te coges un edificio de 4 plantas mínimo, tiras una formada y te digo yo que es imposible que todos los forjados estén en el mismo plano. Imposible. Porque, bueno, Pascual sonríe porque es la pura realidad. ¿Cómo vas a controlar una tolerancia de 1,5 cm, 2,
que por cierto la EH te da mucha más tolerancia, pero es que en esos 2 centímetros me puedo estar como el pellejo. Aquí tengo 2, no tengo 8, tengo 7, tengo 6, puedo estar comprometiendo en un momento a la estabilidad. Ojo. Claro, entonces puede ocurrir que yo haya previsto dejar 8 centímetros, pero en algunos casos tenga 9 y en otros 7. Cuando tengo 7, la plaqueta estupendo, puedo tener menor de 7, es decir, un problema de estabilidad, pero cuando tengo más de 7, más de 8, estabilidad, ningún problema. Entonces, ¿qué hago con la plaqueta? La pinto, o sea, no tengo grosor. La plaqueta se convierte en una especie como de azulijillo y pegado, casi sin grosor, digo, a veces, ¿y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se hace? Pues se sale de plano. Cuando incide la luz solar a ciertas horas del día, se ve perfectamente cómo hay un cambio de plano de esa plaqueta, porque la albañil no ha tenido más narices porque no tenía dónde pegarla. Eso afea la fachada. Aparte de que es un elemento que se fabrica directamente en nuestro ladrillo, cuando lo pides como plaqueta, con lo cual cambia la calidad, o si no tienes que cortar la obra con el rollo de residuos, dinero, contenedores, tiempo de operario y cortar la plaqueta, en fin. Todo eso es un engorro constructivo. Tercer problema, he hablado de 2. Tercer problema, puentes térmicos, ya lo he comentado. El agravamiento térmico se interrumpe. Aquí tenemos un puente térmico inherente al sistema. Bien. ¿Qué proponemos de salir? La fachada de estructura. Curiosamente, esta fachada surgió, como hace ya muchos años, como una solución a problemas constructivos de estabilidad. Oye, tengo un problema, llamaban a Hidrol, porque la fachada, yo he visto, pone estructura gas. Y pone estructura gas. Estructura la marca comercial que hemos creado en Hispalic. O sea, ahora vuelvo a la de atrás. Esto es estructura gas. Estructura es la marca comercial que hemos creado en Hispalic para fomentar el uso de fachadas de ladrillo caravista autoportante. Por lo tanto, estructura es igual a ladrillos de caravista más sistema gas, que es el sistema creado, elaborado o patentado por la empresa Hidrol. De ahí su nombre, Hidrol Advanced System. Bien, pues el sistema gas, que ahora comentaré un poco en detalle más en qué consiste, al final es lo que posibilita hacer este tipo de fachadas. Fachadas autoportantes, donde tengo armadura de tendel y tengo elementos de sujeción. Como digo, llamaban y decían, señor de Hidrol, oye, ¿qué hacemos? Bueno, entonces, como usted no tiene entrega porque tiene un problema de estabilidad, calcule usted como si fuera esto una viga o una placa. Es decir, si usted no puede inscribir banco porque no tiene entrega, pues vamos a pensar que la fachada es una placa. ¿Qué ocurre en una placa? Que hay flexiones en vertical y en horizontal. Por lo tanto, tengo que inventarme un sistema que me permita que esa fachada sea capaz de resistir esas flexiones. Primera condición que tengo que tener para que una placa funcione. Imaginaos una viga, una placa apoyada, tiene que tener apoyo, ¿no? Bueno, pues en este caso, los apoyos están en vertical. Tiene que haber elementos de anclaje, que son estos elementos de aquí. Elementos que tú anclas a la estructura, es decir, a los pilares de fachada y a los frentes de los forjados, en todo el perímetro, por eso es una placa, porque la condición de contorno para que esa placa es que sea en todo el perímetro sujetado. Y con eso ya evito que se desplace a esfuerzos de presión y sujeción. Ya tengo la primera condición, sujeción. Respuesta a esos esfuerzos de empuje. Segunda condición, como he dicho, voy a calcular pensando que esa fachada va a soportar tracciones. Claro, porque si soporta flexiones, soporta parejas de compresiones y tracciones. Como bien sabéis, una flexión es siempre una pareja de, en como sea el momento positivo o negativo, de flexiones, perdón, de tracciones y compresiones. Arriba, abajo, pero siempre tenemos tracciones y compresiones. Bien. En el sentido de la carga. Pues esto es lo que, para lo que la armadura de tendel. Como el hormigón armado, el hormigón aguanta la compresión y la armadura la tracción. Pues aquí. Claro, con una particularidad muy buena que tiene aquí este tipo de fachadas. Y es que cuando yo, porque claro, es una estructura autoportante, ya habéis visto que es pasante por delante de los forjados, no se interrumpe en los forjados. Imaginemos un edificio de 7 plantas. Arranco en planta baja, tiene tracción, imaginaos, subo 7 plantas, peto, todo ello gravita sobre sí mismo. Todo, el tirón. ¿Vale? Todo ello. Pues verás qué buena cosa, qué ventaja. Acabamos de descubrir algo que los maestros del románico ya sabían y dominaban y de hecho lo usaban, que era que el peso es nuestro amigo. Que el peso de los muros, lastrar un muro es beneficioso para el muro. Poner una fila de libros y dar una patada, salen volando. Se siente uno encima de esos libros. Esa patada solamente ni tira los libros ni tira la amigo. Salvo lo mal que os caiga, que entonces igual la hacéis en el puerto este y lo tiráis. Pero esa compresión está ayudando a resistir estos edificios. Porque claro, es que bueno, cuando yo tengo una fachada, claro, las 2 primeras plantas todavía están un poquito más en efecto menos comprimidas, pero todas las de abajo, ya no digo las inferiores del todo, al estar tan comprimidas, esa tracción vertical que se produce en esa presión vertical, cada kilómetro de tracción que se quiera producir,
se compensa con un pequeñito de compresión del peso propio de la fábrica. Luego en vertical las tracciones me salen gratis. En horizontal no, porque no tengo peso, cumplido, pero tengo armadura. Con lo cual, esa armadura y la propia compresión del peso de la fábrica, que es como mejor trabaja la estrada, hacen que sean elementos perfectamente seguros, que se comporten como una placa y funcionen perfectamente. Bueno, esto me lo salto porque son las ventajas de la fachada, que ya las he contado. Eliminan puntos térmicos, facilidad constructiva, trabaja la fábrica como mejor sabe hacerlo, etcétera, etcétera. Un ejemplo, una foto. Aquí veis una fachada hecha con este sistema. Una pregunta que nos hacen mucho es ¿cuántas plantas como máximo se pueden ejecutar autoportantes? Es decir, gravitando sobre sí mismo. Bueno, pues se pueden, hay hechos edificios de hasta 10 plantas gravitando sobre sí mismo. 10 plantas, ¿Quiere decir eso que no puede hacer edificios de más de 10 plantas? No, tiene 13. Lo que pasa es que en este caso, ¿qué es lo que se hizo? En la planta séptima, octava, no sé, lo voy a contar, esta de aquí, se hizo una junta donde tú interrumpes la carga. Claro, esa junta luego tienes que tener la precaución de que no haya una continuidad, no haya mortero. Claro, pues si hay mortero hay continuidad de la carga por contacto y se te va toda la carga abajo y tenemos un problema. Entonces, esa junta lo que hace es que independiza el comportamiento de esta fábrica respecto a esta. Son dos fábricas autoportantes, una y otra, ¿vale? Funciona perfectamente. Vale, este sistema tiene un DAO. El DAO es el documento de adecuación al uso. ¿Sabéis lo que es un DAO, un DIT? ¿Os suena? Sí, ¿no? Imagino que lo habéis estudiado. Son documentos que se emiten desde organismos, por ejemplo, el Instituto de la Nota Roja emite el DIT, documento de idoneidad técnica. El DAO lo emite el ITEC en Cataluña, que es el documento de adecuación al uso. Lo que te dice este documento, que además de tener validez jurídica y validez legal, o sea, si tú usas un sistema constructivo que tiene un DAO, pues tú digamos que es tanto como decir que si yo cumplo todo lo que dice el DAO y hay un problema, yo no tengo responsabilidad civil. Lo tendrá el que ha hecho el sistema o, en todo caso, subsidiariamente, la administración que ha validado el sistema. Claro, porque para eso me amparo en el DAO. Que yo no tengo capacidad de comprobar si funciona bien o no. Pero la administración sí tiene esa capacidad. Te da certificado y te pone ese DAO, ojo, siempre y cuando yo ejecute la fachada de acuerdo a las indicaciones que diga el DAO. Si luego lo hago yo como quiero, a mi manera, digo, no, voy a hacer una variante, pero ya usted no está amparado por este DAO, ¿vale? Pues ese DAO dice cosas como, por ejemplo, cómo tiene que arrancar la fachada. Porque he dicho que es una fachada que gravita, es autoportante y gravita sobre sí misma. Pero que sea autoportante y que gravite sobre sí misma no quiere decir que levite. La gravita, pero no levita, no está flotando, tiene que en algún sitio apoyar. ¿Dónde apoya? Pues nace de la parte, puede ser cimentación, o de un muro de contención en la línea de formación, o puede arrancar del portal de planta primera, por ejemplo, soportales, etc. ¿Qué condición tengo que tener para que esto funcione bien? Compatibilidad de deformación. Si yo tengo una fachada, cógete un libro e intenta deformarlo en vertical. Es imposible. Así, tumbado sí, pero lo pones en vertical e intentas deformarlo y me dice que lo deformo. Porque es enormemente rígido. Pues imaginaos una fachada, no flexa nada. La carga de esa fachada es completamente lineal, no flexa. El elemento que tengo debajo sobre el que apoyo esa fachada sí tengo que tener cuidado de que no flexe en exceso, porque si no, entonces se va a producir el arco de descarga clásico. Es decir, las cargas se van a los apoyos, que es donde menos flexión hay, donde más contacto hay, y se produce el arco de descarga, que si es muy grande se me puede llegar a materializar y es clásica patología, que ahora por cierto voy a contar de fachadas convencionales. Bueno, pues ¿cómo se calcula esto? Pues se limita la flecha. Tú calculas limitando la flecha a L partido por 1000. Es la flecha que te limita el elemento de borde que tiene que ser capaz de soportar esta carga. Que por cierto, a veces, hasta que no echas números, no te das cuenta de las cosas muchas veces. Tú ves la fábrica de cada vista, el medio pie de cada vista, y dices, pues pesará un montón. Pues no tanto. O sea, si tú te coges un edificio de 4 plantas, por ejemplo, 4 plantas autoportantes, ¿qué carga? 4 o 5 plantas. ¿Cuál es la carga por metro lineal que te deposita en ese elemento de borde? Pues de un orden de magnitud es equivalente a la carga que te puedes aplicar o lo que puede descargar en una viga cualquier forjado de luces convencionales de 6 metros, 5 6 metros. O sea, que no son cargas en absoluto desorbitadas, son cargas muy de andar por casa. Por lo tanto, no nos van a salir aquí unas vigas de borde enorme. En muchos casos, la propia viga plana me valdrá, a lo mejor con mucho, armándolo un poquito más. Claro, si ya me voy a muchas alturas, pues en ese caso a lo mejor ya me puedo plantear o meter la viga de borde o bien interrumpir la carga, a lo mejor como en el proyecto anterior, cada 7 plantas. ¿Por qué? Porque parte del edificio anterior, si fijáis, parte del edificio apoyado en cimentación, no habría habido problema. A compresión podría haber sujetado perfectamente las 13 plantas, porque la ladrilla a compresión trabaja, que puede aguantar hasta 25 30 sin problema. Compresión.
Hace claro, cuanto más comprimida está, los efectos de segundo orden son más limitativos. Bandeo, etcétera, excentricidad, entonces tampoco conviene comprimirla a lo bestia. Hay un límite en el que dice, bueno, la prudencia me dice que vamos a tampoco a jugarnos el pellejo por el beneficio. Pero el problema de aquí, fundamentalmente, que estos vanos hay que soportar, en este vano, por ejemplo, todo el peso que viene en este trepaño entre ventanas. Claro, pues eso es una carga importante. Además, esto se calcula por kilómetro metro lineal. Con lo cual, ese metro lineal de machón que había ahí entre ventanas, carga y tiene que soportar lo que está debajo. No quería el arquitecto introducir unos campos de vía enormes y por lo tanto se partió la luz en 7 plantas y 7 plantas. Pero bueno, eso ya son vicisitudes de proyecto. Tema importante, tema de las fachadas convencionales. Bueno, esto cuando digo, he dicho mucho también, que la fachada gravita sobre sí misma, que es autoportante, ¿no? Eso al principio le llamamos fachadas autoportantes, ahora ya le llamamos fachadas sostenibles, energéticamente, bueno, al final son argucias comerciales, ¿no? Es que autoportante deben serlo todas. Va normal que las fachadas sean autoportantes, si no se sujetan a sí mismas, tenemos un problema, ¿no? Que un elemento de fábrica sea autoportante no lo digo yo, lo dice Spalit, lo dice Feidrón, lo dice el código técnico. Tú vas al código técnico, al documento básico de acciones de la edificación y de seguridad estructural, acciones de la edificación, y te dice que cuando hay continuidad en un elemento de fábrica, cuando hay continuidad en una planta a la inferior y sucesivamente, debe calcularse del lado de la seguridad que todo el elemento gravita sobre sí mismo. Claro, es lógico. Nosotros que tenemos las estructuras muy frescas, ya sabéis que cuando no hay deformación, o sea, si esto está pegado y no hay deformación, no hay solidificación. Por lo tanto, si esto está apeado y no dejo que se mueva, al final ese esfuerzo, esa solidificación se manifiesta toda y se acumula en el punto donde sí hay deformación. Y claro, esto cuando esta fachada llega a cimentación y no se ha calculado porque se ha decidido erróneamente que cada tramo de fachada carga encima de cada forjado, en el que va, digamos, interrumpiéndose, cuando tú has calculado la estructura y has dicho que apoya cimentación abajo, bueno, aunque no lo hayas calculado así, como la cimentación es enormemente rígida, pues ahí queda todo diluido y no se entera nadie. ¿Cuándo ocurre muchas veces el problema? Clásico, que además en las patologías que se ven en la calle, que se ven arregladas. Un edificio de... Bueno, ahí, tengo aquí, forjado, X forjado. Y la otra parte es un voladizo por aquí en soportar. ¿Qué pasa? Que toda esta carga se va acumulando y aquí de repente tenemos toda acumulada de este voladizo. Claro, el voladizo es el elemento estructural que menos defensa tiene ante una carga excesiva para la cual no está calculada. Entonces empieza a aparecer deformación. De esta manera cuenta, afortunadamente los edificios tienden a no caerse, primera norma básica que aprende, y segundo, además, las estructuras se defienden deformándose. Como todo en la naturaleza, te deformas y cuando vas a una procesión, 10 tíos que van ahí dando el paso, que se cansa o está ahí un poquito tal, como remolonea, agacho un poquito. Entonces ya me agacho y la rigidez, claro, pierdo esa rigidez y toda mi carga la reparten entre los otros 9 que están ahí los tíos con un palo, ¿no? Eso es lo que hace la estructura. Se deforman, se agachan y derivan la carga allá donde se pueda apoyar el ser. Claro, esto cuando es muy manifiestamente visible y más proyecta más de lo que me gustaría, pues se empiezan a producir aquí las fisuras, ¿no? ¿Por qué? Porque es una tracción y la fábrica se hace. El primero se irrita más, el segundo menos, y a lo mejor el tercero ni siquiera desaparecía porque ya no hay problema de capa. Es una patología muy habitual. Solución. A balcón que te crió, apeamos el voladizo y arreglado. Pero claro, la estética del edificio se resiente un poquito. Con lo cual, cuando hablamos de fachada autoportante, gravitas sobre sí misma, etcétera, que sepáis que todas deberían serlo y todas deberían ser capaces de soportar su peso y todas deberían calcularse, igual que la fachada de estructura hacemos, que el elemento de borde es el que soporta todo lo que va. Cuidado con eso. Y luego, bueno, pues en cuanto a ejecución y proyecto y tal, bueno, pues estas armaduras, cuidado que las esquinas son elementos importantes, son elementos que tenemos que rigidizar, porque si no tenemos un problema de abrir. Cuidado con los anclajes, deben colocarse a cierta distancia. Eso te lo dice el cálculo. Aquí tenéis una receta de poco más o menos en horizontal y en vertical, cada 60 en
perdón, cada 60 en vertical, cada metro en horizontal los anclajes, las armaduras cada 60 centímetros de altura. Bueno, eso es un poco la teoría. Luego el cálculo te dice exactamente si son 60, son 70, o lo que sea. De orden de magnitud, por ahí andamos. De hecho, Geirol, cuando el día de mañana salís a la calle y os encarga vuestro primer promotor un proyecto, o comentáis a vuestro tío, que se va a hacer un chalet, que os lo encarga a vosotros y tal, y entonces hagáis y hagáis el primer proyecto, que sepáis que si queréis usar este sistema, el sistema GAS, Geirol os da los planos, el cálculo y todo gratuito. A ellos os dan el soporte técnico con todo ya hecho para que esa fachada autoportante sea posible. Podéis jugar con la longitud de la garra, que por lo tanto, cuanto más longitud de la garra, más herramienta, o menos. Esta gente vende materiales en Polonia, para que veáis que ahí meten 20 centímetros de herramienta. Esto es importante, la termografía. Cuando haces un edificio, dices, bueno, no he cumplido con el técnico, no, la eficiencia energética, igual que el ruido me lo van a ensayar, bueno, pues esto es complicado comprobar el consumo de gas energético, cuánto más o menos pierdo, tal, bueno. Si no hay ninguna manifestación tipo condensación, que es difícil que hoy en día lo haya, porque ya se hacen edificios mejor que hace años y tal, pero bueno, alguien puede pensar, no me van a pillar, bueno, pues supongamos que si ahora el código técnico me exige cuidar la eficiencia energética, me obliga a cuidar puentes térmicos, me pueden hacer una termografía para que veáis hasta qué punto se pueden manifestar esos puentes térmicos. Entonces, son dos edificios en la misma ciudad, en las termografías hechas a la misma hora, al mismo día. O sea, las mismas condiciones climáticas. Edificio con puentes térmicos porque era una fachada convencional, de la derecha, donde se marcan perfectamente los frentes de los forjados y los frentes de esos pilares de fachada. Se ve perfectamente, se ve el pilar que va por aquí y los forjados. Sin embargo, este edificio hecho con fachada autoportante, aquí no se ve ni un solo forjado pasante intermedio, ni el pilar de metálico o de hormigón, no sé lo que era, pero el pilar, al fin y al cabo, que estuviera colocado ahí. No se ve, no aparece. Ejecutar esta fachada es muy sencillo, se puede hacer de fuera adentro o de dentro a fuera, pero cualquier operario, cualquier oficial de la ley para vista que haga una fachada convencional, te hace una fachada cualquiera. Si lo hacemos de fuera adentro, primero forramos lo que son los frentes de los pilares y los frentes de los forjados de aislamiento térmico, luego levantamos la hoja exterior de cada vista. Si tenemos que colocar cámara de aire, pues dejamos un separador y colocaríamos un elemento térmico rígido. Si no hay cámara de aire, pues lo llenamos todo de elemento térmico que sea, lana, espuma, lo que sea, ¿no? La espuma, lo único, bueno, pues como propaga fuego, el código técnico te diría, oiga, pues si tiene más de 10 metros la altura del edificio, o interrumpe usted en ese punto la cámara para evitar transmisión, o elige usted otro material, claro, de herramienta térmico, como la lana, que es ignífuga. Eso es la decisión del proyectista, ¿eh? De hecho, ahora os voy a enseñar un edificio, el siguiente, que está hecho con espuma, pero porque era bajito, eran 3 metros. Y una que he hecho, como digo, he colocado elemento térmico, hoja interior de la fachada, luego doble, ejemplo, y está hecha la fachada. Al revés, de dentro a fuera. Hago mi hoja interior, en este caso es una de Yeguco doble de gran formato, coloco el elemento térmico, aquí era una espuma proyectada, de poliuretano proyectado, como digo, pues por código técnico aquí permitía porque la altura era menos de 10 metros. Creo que es 10 metros la magnitud que tenía la altura que te limitan. Como digo, si hubiera sido 4 plantas, 5 más, o interrumpes la cámara donde va el aislamiento, o elijas un material errante que sea ignífugo y no propague. Y tercero, hago la fachada. Cuidado a la hora de hacer esa fachada que las rebabas de mortero, si dejas una cámara de aire, si dejas cámara de aire, si no, pero si dejas una cámara de aire, cuando eches el mortero de la fábrica, el operario tiene que tener cuidado de que esas rebabas no penetren dentro y no colmaten esa cámara de aire y por lo tanto desaparezcan. Eso se hace muy bien porque venden unos sistemas, unos carromatillos metálicos que además tú puedes adaptar el ancho, el ancho de tu fábrica, que dosifican el mortero. Tú echas el mortero encima de ese carromato y tú deslizas el carro y con un rodillo va vertiendo el mortero, dosificándolo a la medida exacta que tú quieres para que sea la justa para que la lluvia caiga bien, pero la justa para que no rebose por dentro. Por fuera yo puedo limpiar el roba, pero por dentro no. Entonces, si haces este sistema, para cuando no hay cámara está muy bien, y si hay cámara, pues tener esa precaución de tener. Porque en el otro sistema de fuera adentro, la cámara la puedes limpiar antes de colocar tu herramienta térmico, dejar tu cámara y tal, pero desde dentro a fuera no puedes. Como esas son cosas que, bueno, luego la práctica te va dando atención. Y luego, para terminar con fachada autoportante, y ya me centro en estructura, ya me quedan 15 minutos, comentaros dos cosas importantes respecto al sistema GAS. El sistema de autocontrol del operario que tiene esta gente, el Geirol, que ha creado, que está muy bien. Es una forma en la que el operario, el albañil que está haciendo la obra, puede comprobar si la fachada está ejecutándola de acuerdo a sus normas.
Importante, primera norma. El solape. En hormigón armado solapamos las armaduras, ¿no? Claro, lógico. Si yo tengo una tensión que viene por aquí y tengo otra, la tensión no salta de una armadura a otra o por afinidad literaria, o por amistad, o por yo qué sé qué. Salta porque hay solape. Si hay solape y hay recubrimiento de hormigón que une ambas armaduras a través de esa adherencia de hormigón-armadura y hormigón, la transmisión de esfuerzo se produce porque esas tensiones se transmiten a las de la otra raza. Pues en ladrillo es igual. Si es una fábrica armada tiene que haber solape. Si no hay solape, no hacemos una fábrica armada bien. ¿Cómo podemos comprobar el solape? Pues de forma muy sencilla. Por ejemplo, esta armadura tiene dos ventajas, entre otras. Tiene separadores que me permite colocar la armadura antes de colocar el mortero. Porque si no tuviera eso, tendría que primero echar el mortero y luego la armadura. Porque si no, la parte inferior de la armadura estaría en contacto con el ladrillo sin mortero y no habría recubrimiento todo primero. Luego coloco mi armadura primero porque me lo permite el separador, como los separadores del hormigón cuando el hormigón vaya. Hecho el mortero penetra bien, pero claro, yo primero estoy viendo lo que hago. De la otra manera, si he hecho el mortero y luego coloco la armadura, no veo nada. ¿Qué es lo que hace la gente? No se va a animar. Coloca la armadura y luego el mortero. Vale. Bueno, pues aquí al revés. Coloca la armadura y además, como yo veo lo que hago, compruebo el solape. Luego he hecho el mortero. ¿Cómo puedo yo comprobar como arquitecto cuando voy a la obra que esta armadura esté bien conectada? Porque esos papelitos que veis ahí están en el mismo punto. Si los papeles que yo veo están separados, el solape es incorrecto. Papeles que cuando yo veo 2 o 3 veces, vale. Y los anclajes. Están formados, si veis, por 2 barras paralelas y una curva. El anclaje, para que funcione bien, tiene que penetrar dentro de los segundos, 2/3 de la fábrica. Si yo cuando coloco el anclaje veo 2 barras paralelas, quiere decir que está suficientemente adherido, está suficientemente anclado. Si yo veo, además de las 2 barras paralelas, la parte de la curva, quiere decir que no ha penetrado suficientemente dentro de la fábrica y, por lo tanto, estará incorrectamente aplicado. Si es una vez, no pasa nada. Si eso pasa en todos los puntos, pues habrá que decir, estoy parado, llamo a fábrica, pido unas garras de una longitud, esto ya está atornillado, no pasa nada, quito la garra y pongo otra. ¿Vale? Y bueno, por último, hago un repaso por obras. Esta de aquí, por ejemplo, aquí, curiosamente, siempre digo que es una obra muy bonita, de fachada de hormigón y ladrillo visto, o sea, hormigón visto y ladrillo visto, muy chula con esas terrazas, pero claro, yo como crítica que le pongo a esta foto, no al proyecto, sino a la foto elegida, que no es donde se pone en valor todas las ventajas que os acabo de contar de acumulación de cargas, porque aquí, claro, se interrumpe el paño cada poco tiempo. Pero la gracia, que se ve menos en la foto, es aquí sí que, por ejemplo, tenemos por ejemplo, esta fachada de 4 plantas más peto, o sea, baja más 3 más peto, gravita sobre sí misma, es autoportante y de un tirón pasa por delante de la estructura hasta cimentación. Pero es que además se pueden hacer fachadas inclinadas. Claro, esto es una placa. Y como placa, generas una escalera. La escalera está apoyada con patas de goma que hace rozamiento, reacción horizontal, y apoya donde sea, en la pared, también otra reacción horizontal. Pues esto es lo mismo. Una placa, la cuelgo de arriba, la sujeto abajo también con los anclajes, y está colgada literalmente. ¿Por qué aguanta? Porque es capaz de soportar flexiones. Una placa colgada. Entonces, bueno, se dimensiona la armadura para que aguante esas flexiones. Ahí está, eso está en Murcia. Es una fachada cuyo centro de gravedad está en la calzada y de ladrillo. O sea, que con ladrillo se puede hacer todo lo que quieras en tema de fachadas, o casi todo. Por el Guggenheim de Bilbao no, pero casi. Bueno, ni falta que hace. Para eso están otros materiales, para también diversificar, que no sea todo ladrillo, que en fin, sería un poco monótono. Cualquier edificio, cualquier tipología, cualquier fachada, cualquier diseño, huecos rasgados, este elemento de comunicación vertical, todo entero, un paño entero de sobatecho, esto que puede tener fácilmente 5 o 6 metros. Te olvidas de esa limitación de los 3 metros de fachada confinada y ya te da la libertad de proyectar sin ninguna cortapisa. Bien, y para terminar, 10 minutillos, el bloque de termarcilla, ya terminamos. Bueno, es una opción que tenemos también de fachadas con envolvente cerámica. La termarcilla, imagino que la conoceréis, lo van a explicar a la escuela, ¿no? Se concibió como un muro, o sea, como un elemento que podía servir la dualidad de muro de carga y además muro de cerramiento que cumplía los parámetros de aislamiento térmico. De hecho, incluso cuando salió se ponía muro y ya está, y no se ponía ningún tipo de hoja interior. Claro, con las exigencias térmicas cada vez más mayores y más condicionadas, claro, ya no es posible hacer un muro de termarcilla solo con termarcilla, hay que añadirle una serie de elementos. Pero sí tiene de bueno que la inercia térmica, el aislamiento térmico que tiene el bloque,
reduce enormemente el volumen, el espesor de los elementos térmicos a colocar, que de otra manera pues serían mayores, con lo cual eso lo tienes. Y por supuesto te permite además que sea un muro de carga. Eso siempre. Es un sistema constructivo, es decir, lo mismo que la teja antes decía, ¿no? Es un bloque que tiene varias opciones, piezas de ajuste de borde, horizontal, vertical, de ángulo, en fin, tienes diferentes piezas para cada situación de la fachada. Sabéis que en vertical, la junta vertical va sin mortero, va machimbrada, y solo lleva junta o mortero en horizontal, las hiladas horizontales. Y como decía, pues puede ser usado como elemento de carga o como muro de cerramiento. Incluso tienes piezas de ese sistema, aquí veis la foto, está aquí de Intel, que sirve pues para hacer ese zunche de borde o una viga cargadero de un grupo de ventana, etc. O sea, ahí no necesitas meter la doble vigueta de hormigón pretensado, porque ahí interrumpirías esa ventaja de la parte térmica. O sea, se puede hacer, pero perderías esa ventaja de la parte térmica de la fachada de Termarcilla. Y bueno, en cuanto a su uso como sistema constructivo, en lo que se refiere a aislamiento térmico, se puede usar como un sistema para luego colocar un SATE, para colocar la termorcilla, porque al final, si tú haces solo lo que es el trabajador interior, volvemos a tener el problema que os acabo de contar de los puentes térmicos. ¿Qué pasa con los frentes de los forjados y los cantos de los frentes de forjados y frentes de pilares? Pues coloco un SATE, aislamiento térmico por el exterior continuo, y elimino esos puentes térmicos. Hay alternativas al SATE, de hecho, hay unas soluciones cerámicas que están muy bien, y si tú quieres, para obra no, o incluso para rehabilitación, colocar un panel que luego el acabado exterior no sea un monocapa, por ejemplo, quieres dar un aspecto, no sé, más de ladrillo, pues hay unas soluciones en las que tú tienes un aislamiento térmico, un panel que tiene adosado plaquetas de ladrillo. Con lo cual, una vez que tú lo has colocado, tú ves una pared de ladrillo, no ves un SATE, no ves un mortero. Claro, dices, no, pues se notará la junta, ¿no? Porque no son como azulejos, no son como paneles cuadrados o rectangulares. Tienen forma machimbrada, con lo cual un ladrillo y otro se enjarjan unos con otros, y lo único dejan algunos de ellos intermedios sin ladrillo para tú poder poner la espiga, fijarlo a la fachada y luego colocar la plaqueta en esa espiga y luego das un rejuntado a toda la fachada y el aspecto, cuando tú lo ves terminado, es una fachada cerámica de ladrillo cara vista. Es imposible que sepas que no hay ladrillo ahí. ¿Para qué viene muy bien, por ejemplo, ese sistema también? Además de para estos muros de Termarcilla, por cierto, para rehabilitación. Imagínate que quieres rehabilitar un edificio de fábrica de ladrillo que el arquitecto quiso darle ese carácter. ¿Por qué tengo que condenar a esa comunidad de vecinos, a ese barrio, a esa ciudad, a tener, si a lo mejor el aspecto de ladrillo era bonito y la pátina ahí le gustaba y tal, a tener todo lleno de bloques monocapa que parecen aquellos sacados de los soviets o de la Berlín Oriental, todo era gris y monótono y parecían cajas donde la gente vivía ahí, pero ni disfrutaba ni nada, pero todo ahí súper gris, tal. Bueno, pues podemos recuperar ese aspecto, si queremos, estético, el ladrillo, con colores, tonalidades, texturas, bueno, lo tiene. Otra opción es hacer una fachada ventilada. Termoarcilla y luego coloco unos tubulares, aislamiento térmico y una fachada de aplacado cerámico, otros materiales, ventilada. Siempre tenemos esas posibilidades. Y luego, aparte, ¿qué novedades hay de Termoarcilla respecto a la tradicional? Bueno, ya sabéis que la Termoarcilla tiene ese comportamiento térmico específico y muy singular debido a esta geometría muy específica de celdillas, ¿no? Bueno, pues se ha mejorado en ese sentido sacando las termoarcillas Eco 1 y Eco 3. Es decir, son termoarcillas en las que cambia la disposición de las celdillas de tal manera que mejora su conductividad, disminuye su conductividad térmica. Hay ensayos que han realizado los fabricantes que han visto que cambiando las celdillas, disminuyendo el número de tabiquillos verticales, que pasa de ser 7 a ser 6, y poniendo celdillas contrapegadas a 3 bolillos, mejora. Y si encima las hacemos con forma de romboide, pues mejor todavía. Con lo cual, bueno, pues estas termografías demuestran eso, ¿no? Que el comportamiento térmico es mejor. Formas de colocar la termoarcilla, como he dicho, tenemos solo mortero en la junta horizontal. La forma, digamos, menos que hace que la fachada tenga una menor resistencia térmica es colocar una banda de mortero continua. Pero ese mortero actúa como puente térmico. Si interrumpimos el mortero y dejamos una zona, una pequeña franja de 30 milímetros de espesor sin rellenar, creamos una camarita de aire que interrumpe esa transmisión de ese puente térmico que se genera en ese mortero. Si además queremos ir un paso más allá, esto claro, es dinero para el promotor, pero eso mejora las condiciones térmicas de la fachada. Le colocamos un aislamiento térmico, bien sea algodón reciclado o bandas de poliuretano flexible, todavía estaremos incrementando más el aislamiento térmico de esa unidad. Y luego, como alternativa, tenemos los bloques rectificados. Son bloques de termoarcilla que tienen un tratamiento muy recto, muy plano. Estamos hablando de una planicidad enorme que te permite que con una junta de mortero cola muy delgada, muy delgadita, garantices el contacto de una pieza con otra.
Con lo cual garantizas la adherencia de una pieza con otra, al mismo tiempo que reducir tanto ese mortero cola, la transmitancia por el mortero es prácticamente despreciable, es mínimo. Entonces todavía mejoras más el aislamiento térmico de esa solución. O sea, digamos que tú eliges hasta dónde quieres llegar. Claro, el bloque de termoarcilla eco es más caro que el rectificado, que el convencional tradicional. Pero también tenemos estudios que hablan, mira, aquí veis, por ejemplo, cómo se dosificaría, ¿no? Ese carbonato, por cierto, es como el que os contaba antes que hay el ladrillo calavista, igual, ¿eh? Para que se dosifique el mortero. Es esto, son unos elementos que tienen un rodillo, que tú vas deslizando y te permite que dosifique la cantidad de mortero que tú quieres echar. Bueno, es que quería ir a otra diapositiva, pero bueno, paso rápido estas. Herramienta, muro de carga, en fin, quería ir a esto. Esta es la que me interesaba. Esto es una comparativa de mortero de junta tradicional o mortero cola fino, porque es un bloque rectificado. Al final, el consumo de mortero y de agua es, fijaos, 60.000 para no sé cuántos mil metros cuadrados de pared, en ambos casos. Pues el consumo de mortero aquí, 37.000 frente a 910 kilos en bloque de 14. Fijaos en el bloque de 24. 66.000 kilos de mortero frente a 1.560. Es que es una barbaridad. Es que o me gasto un dinero importante en mortero o prácticamente me gasto poquísimo. Por lo tanto, se compensa el coste, en gran parte se compensa el coste de la eco más cara a cambio del menor uso de mortero y también un menor consumo de agua, que eso también es una cuestión de ética profesional de sostenibilidad. Decir, oye, pues, si puedo hacer algo por el medio ambiente, pues, en ese caso gastar menos agua a la hora de ejecutar la solución, mejor. Y por último, ya con eso termino, el tema del buscador de termoarcilla, que antes os he comentado. Claro, depende del tipo de bloque de termoarcilla, normal o eco, depende del tipo de mortero, porque hay morteros especiales que son aislantes, que tienen unos aditivos que son más aislantes que el mortero convencional. O depende de si el bloque es o no eco o es o no rectificado, pues la fachada, ese elemento de cerramiento tendrá unas condiciones mejores o peores. Bueno, pues hay un buscador de soluciones de termoarcilla en la página web de termoarcilla.com en el que entras y tú le vas dando una serie de datos. ¿Qué tipo de muro? ¿Qué exigencias térmicas le voy a exigir? ¿Por qué? Porque mi zona climática es esta, por lo tanto es más exigente que otra. ¿Qué tipo de, o sea, qué fabricantes? Todos, o los de mi zona geográfica que están más próximos a mi obra. ¿Qué tipo de pieza y qué espesores? ¿Qué tipo de montaje? ¿Conjunta horizontal? ¿O qué tipo de material de agarre? ¿O qué tipo de revestimiento de muro? Etcétera. Yo voy dándole valores a ese buscador y él me da, aquí voy tecleando ese filtro, y al final me da un compendio de soluciones de termoarcilla con diferentes fabricantes que cumplirían. Elijo el que yo quiero, me sale una ficha y me sale un texto que luego yo puedo insertar en mi proyecto, en la medición de mi proyecto, en el pliego de condiciones. Me puede servir para que el constructor luego acuda a ese fabricante de termoarcilla a pedirle precio, porque es el que yo quiero, porque cumple los requisitos técnicos que yo le exijo en proyecto. Como siempre, dando ayudas y opciones para que vosotros a la hora de proyectar pues tengáis fácil el prescribir estas soluciones. Y bueno, pues para terminar con dos fotos de edificios contemporáneos que demuestran en termoarcilla y en cualquier otro producto cerámico que eso de que la cerámica... Ayer estaba en Valencia y bueno, pues alguien me comentó que en la jornada técnica, en un evento, una feria, y yo pues di una jornada de Hispalit un poco, pues eso, arquitectos, técnicos y tal, y luego en petit comité me decía, bueno, pues el ladrillo ya como que se está quedando un poco desbancado, un poco lo decía con esta connotación de antiguo, de que se ha pasado de moda. Pues no es verdad, pero bueno, en cualquier caso, no hay razón para no usar arquitectura, o sea, no hacer arquitectura con ladrillo, en lo que se refiere a modernidad de edificios, a contemporaneidad, etcétera. O sea proyectos contemporáneos con arquitectura con puerta inclinada, pasado por tanto haber visto esto una fachada inclinada, o esto que son edificios contemporáneos, modernos y atractivos desde el punto de vista del diseño. Es decir, la cerámica no tiene por qué ser per se un elemento antiguo y trasnochado, ni mucho menos, todo lo contrario. Y con eso termino. Os agradecería, si sois tan amables, unas encuestas que os he dado, si me la podéis rellenar, no sé si lo habéis hecho ya. Bueno, y luego me la dejáis ahí, aquí en la mesa y la recojo luego ya al irnos. Y nada más por mi parte. Si tenéis alguna duda, alguna cuestión más que preguntarme, encantado. Y si no, en cualquier caso, pues gracias a la universidad por habernos permitido asistir y encantado de venir cuando nos llaman, que ya es la tercera o cuarta vez, le comentaba antes a Pascual, que vengo aquí. O sea que nada, por nosotros encantados y gracias. Muchas gracias.